Buenos días, mi nombre es José Mario Gómez, yo soy médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, que coordina el grupo de adicciones del Hospital San Vicente ya hace 15 años y también la rotación en el área de adicciones en el posgrado de psiquiatría de toxicología de la Universidad de Antioquia, en el posgrado de psiquiatría del CES y también en el pregrado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En el tema pues de las adicciones, digamos que cada vez me parece como más difícil. Yo llevo ya 15 años dando esta clase y trabajando en el tema, tratar de resumir tanta información tan importante de una de las pandemias, entiéndase, léase pandemia como una de las epidemias, una epidemia que no respeta, digamos, ningún área del mundo, no hay cultura, grupo étnico, sociedad, género, orientación cultural, política, económica, filosófica que se pueda librar de las adicciones. Las adicciones son, de hecho, los grandes problemas de salud pública del mundo, consideradas claramente como una enfermedad más o menos desde el 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Y cada vez hay más información, más investigación, más evidencia en el tema y es muy complicado a veces resumir el tema. Yo siempre, digamos que hago la introducción de esta clase y también la introducción de la rotación en el área de los residentes de posgrado que en la Universidad de Antioquia rotan en R4, en el C rotan en R2, sí, y ocasionalmente algunos internos y algunos estudiantes que piden como algunas rotaciones especiales y en las clases también con los tres objetivos principales, digamos, de este ratico, de este bloquecito de adicciones, que cada vez, como les digo, es más difícil resumirlo en 4 o 5 horas más o menos, que es lo que tiene el bloque en este momento en la facultad. Los tres objetivos, digamos, de la rotación por adicciones, que incluso los del CES normalmente y algunos residentes que piden electiva en adicciones rotan hasta 3 meses. En 3 meses yo les digo que si cumplen el primer objetivo, creo que aprovechamos el tiempo y cumplen los otros dos objetivos y cumplen todos los objetivos que quieran y se vuelven eruditos en el tema, recitan las guías y los protocolos, pero no cumplen, digamos, el primer objetivo, yo considero que perdieron el tiempo. ¿Cuál es el primer objetivo? Sí, demostrar que la adicción es una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica. Digamos que eso que acabo de decir es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en ciencia es, digamos como la respuesta, un paradigma es como la manera como se responde a una pregunta científica o se resuelve un problema, ¿sí? Tradicionalmente a la pregunta de qué son las adicciones se ha respondido que son vicios, ¿cierto? Si yo respondo que la adicción es igual a un vicio, ¿sí? Eso significa que la persona que tiene la mala fortuna de haber caído en la adicción es un vicioso, ¿sí? Y vicioso, o para utilizar el eufemismo que se utiliza en adicciones, está lleno de eufemismos, es uno de los grandes problemas de las adicciones. Le hace eufemismo como una palabra bonita para maquillar una realidad súper oscura y súper difícil, ¿sí? Utilizar el eufemismo que se utiliza, un mal hábito. Entonces, ¿qué es la adicción? Un vicio o un mal hábito, utilizando el eufemismo, ¿cierto? Pero normalmente lo pensamos dentro de nosotros como un vicio, ¿sí? Si yo acepto o pienso que la adicción es un vicio, entonces digamos que concluyo que la persona que tiene la mala fortuna de caer en la adicción es un vicioso. Y vicioso en nuestra sociedad es sinónimo de vago, sinvergüenza, inmoral, degenerado, indigente, hedonista, pecador, para utilizar el eufemismo que utilizamos en salud y muchas veces incluso en la misma psiquiatría, es un antisocial, ¿cierto? O sea, de una le damos el rótulo de trastorno de personalidad antisocial, ¿cierto? Cuando ni siquiera muchas veces lo conocemos o solamente hablamos 10 minutos con él o media hora con él y ya concluimos pues que tiene un trastorno de personalidad y digamos se cuestiona mucho que pueda existir un diagnóstico de trastorno de personalidad en una adicción activa, porque una adicción activa digamos que cambia todo el comportamiento de las personas. Entonces, el paradigma tradicional, ¿qué es la adicción? Es un vicio. La persona que tiene la mala fortuna de caer en la adicción, entonces es un vicioso, un vago o un antisocial o un pecador. ¿Y que necesita un vago, un antisocial o un pecador? Necesita castigo, que le caigamos con todo, que lo regañemos, que lo aplanchemos, que lo aplastemos. ¿Para qué es tan vago? ¿Para qué es tan degenerado? Él se metió ahí porque le dio la gana, ¿cierto? Para utilizar el eufemismo que utilizamos en salud, al antisocial póngale límites. Y decir límites en medicina y en psiquiatría es autorizar a castigar, a arrasar a las personas, a pasar por encima de ellos, incluso a vulnerar su dignidad, digamos a humillarlos, ¿sí? Entonces, el cambio que se propone de la mano de la OMS o de centros como el NIDA, Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos, que es el centro que responde más o menos por el 80% de la investigación de punta en adicciones en el mundo, ¿cierto? Tiene un montón de estudios multicéntricos y es patrocinado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y algunas cosas por la OMS, Organización Mundial de la Salud, incluso por la ONU, Organización de Naciones Unidas, ¿cierto?
El cambio de paradigma que se propone, entonces entender la adicción como una enfermedad neuropsiquiátrica, varias cosas. Bajo el paradigma de eso, entonces decimos, él se mete ahí porque le da la gana, y resulta que eso no es cierto. Muchos estudios epidemiológicos de organizaciones de la salud y otras entidades han demostrado, y piensan a ver si esto que les estoy diciendo es verdad o no, que cerca del 90-95% de todas las personas del mundo actual, mundo del siglo XXI, 90-95% elegimos alguna vez, por un montón de razones, probar algo adictivo. Alguna vez nos tomamos un vino, alguna vez probamos un cóctel, un aguardiente, una cerveza, alguna vez fumamos marihuana, alguna vez prendemos un cigarrillo, alguna vez nos metemos a un casino a apostar o jugamos cartas apostando en familia, nos metemos a alguna de las páginas problema en internet, que las páginas que se consideran problema y potencialmente adictivas en el mundo actualmente son redes sociales, juegos en línea, pornografía en línea y apuestas en línea. Piensan a ver si es verdad o no que el 90-95% alguna vez nos exponemos a alguna adicción, algunos otros prueban cocaína, otras sustancias, etcétera, pero solo del 20 al 25%, si metemos incluso todas las adicciones como ludopatía, uso problemático de internet y todas las demás drogas de abuso que hay en el mundo, cerca del 20 al 25% son los que desarrollan realmente una adicción. Entonces, ¿qué tiene ese 25% que probó algo adictivo y no fue capaz de salir y se quedó ahí? Y que tiene ese 70% que probó y siguió su vida normal, sin ninguna disfunción importante y siguió viviendo y funcionando normal. Ahí es donde empezamos a hablar de medicina de adicciones, de ciencia de adicciones, de factores de riesgo, de factores genéticos, de factores culturales, de la adicción en sí, de factores de personalidad, etcétera, que hacen que un ser humano, al probar, se quede y no sea capaz de salir. Es el primer argumento grande a favor, digamos, de que esto es una enfermedad. De hecho todo el bloque va a ser orientado a darles argumentos y evidencia científica sólida con soporte científico claro de grandes investigadores, grupos de investigación, autores en todo el mundo, de por qué la adicción es considerada una enfermedad y no simplemente un vicio o un mal hábito, ¿sí? El otro gran argumento es que nadie elige ser adicto, nadie se toma un vino con la intención clara y concisa de, digamos, de ser alcohólico. Nadie fuma marihuana con la intención de depender de la marihuana hasta para dormir, para comer, para tener sexo, etcétera, ¿cierto? Nadie se fuma un cigarrillo con la intención clara de fumarse 20, 30, 40. He tenido pacientes hasta de 120 cigarrillos al día, ¿cierto? Nadie tiene esa intención claramente. Nadie se mete a un casino con la intención de ser ludópata y de perder hasta la camisa y hasta lo que no tiene. Nadie se mete a una página de problema de internet pensando que eso lo va a enredar y posiblemente le va a generar gran disfunción y se va a quedar ahí atrapado por muchos años, tal vez el resto de su vida, ¿cierto? Claramente no, ¿cierto? Entonces la adicción siempre es una trampa, como un laberinto en el que uno se queda atrapado sin encontrar la salida y sin saber por dónde salir, ¿cierto? Ahí es donde se dice que más o menos el 90% de las personas que caen en una adicción necesitan ayuda profesional. Solamente más o menos el 10% son capaces de salir, digamos, sin ayuda profesional, pero son, digamos, adicciones simples, digamos, leves a moderadas, no severas, no complejas, sin psicopatología importante, tienen un montón de factores protectores. Eso sí pasa, hay personas que dicen, no, hasta hoy fumo y no fuman más, hasta hoy tomo y no toman más, pero son por ahí el 10%, el 90%, incluso de fumadores, de tomadores, de adictos a muchas otras cosas, lo intentan, pero fracasan sistemáticamente y lo que generan es una sensación de desesperanza crónica y angustia, y eso empeora y como que acelera y potencia la adicción, la enfermedad, ¿sí? Entonces, cambio de paradigma, que es lo más importante y el primer objetivo y el más importante en adicciones. Yo le digo a los residentes que rotan 3 meses, si ustedes en estos 3 meses son capaces de cambiar el paradigma, pero no de manera intelectual, o sea, no recitando como una lora un concepto, sino que de corazón, de actitud, que realmente entiendan la profundidad del cambio de concepto y sean capaces de mirar a la persona con adicciones como realmente lo que es una persona enferma que no escogió su sufrimiento, por lo menos conscientemente no eligió su enfermedad, ¿sí? Eso cambia absolutamente todo el panorama para el clínico, para el paciente, para el diagnóstico, para el pronóstico, para la herencia terapéutica, para el vínculo, para, mejor dicho, todo lo que es importante en adicciones. Si ustedes, por el contrario, son muy eruditos en el tema y saben mucha farmacología y psicofarmacología y saben mucho de clínica, de medicina interna, pero no cambian el paradigma de corazón, no son capaces de ver a los ojos de una persona con adicciones y ver su sufrimiento y entender que es una persona enferma que necesita ayuda, digamos que su intervención va a ser negativa frente al paciente, ¿sí? Entonces, el cambio de paradigma, al yo aceptar que la adicción es una enfermedad y si queremos ponerles apellidos basados en la investigación neuropsiquiátrica compleja y crónica, o sea, del cerebro, la mente, el comportamiento y las emociones, de múltiples causas, de múltiples complicaciones y crónica en el tiempo, ¿cierto? Uno se puede curar de la adicción con la abstinencia total y radical, o sea, parando completamente, digamos, todo lo adictivo,
pero la latencia de la enfermedad o el riesgo de volver a caer va a permanecer siempre, ¿cierto? Es como que esa huella en el cerebro, esa huella en la genética, en la personalidad va a permanecer siempre y por eso se sugiere que la única salida definitiva de adicciones, una vez se cruzó la línea de la adicción, es lograr lo que se llama o se ha llamado abstinencia total y radical de todo lo que sea adictivo todo el tiempo. No tiene términos medios, no es negociable. Abstinencia total y radical significa cero consumo, renunciar de corazón a todo lo que sea adictivo. ¿Sí? Entonces, adicción como enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica, si yo soy capaz de aceptar eso de corazón, entonces voy a aceptar que la persona que tuvo la mala fortuna de caer en la adicción no es, digamos, un vicioso, un pecador, un vago, un antisocial, sino que es una persona enferma que está sufriendo mucho, tiene mucha angustia y lo que necesita es una persona enferma que no eligió su sufrimiento, por lo menos conscientemente, ¿sí? Lo que necesita es ayuda, escucha, terapia, empatía, compasión, acompañamiento, ¿cierto? Vínculo positivo, ¿sí? No necesita que le caigamos con todo, que le demos varilla, ¿cierto? Cuando usted regaña a una persona que tiene una adicción, cosas como el internista o el neumólogo que le dice a la señora, señora, si usted sigue fumando para la próxima consulta dentro de 2 meses, mejor ni vuelva, ni pida la cita, ¿cierto? El médico creerá que con eso le ayuda a la persona. Lo único que hace es, cuando usted regaña a una persona con adicciones, aumenta la sensación de desesperanza, la inadherencia, aumenta el cortisol, o sea, todo este sistema de estrés del cuerpo, y eso aumenta la apoptosis y el daño celular, aumenta el displacer, y lo único que hace es empeorar la adicción, la sensación, digamos, de ser miserable de la persona, y empeora el pronóstico y acelera todas las, digamos, las consecuencias, tanto físicas como mentales, ¿sí? Y de alguna manera, a mí también me gusta que reflexionemos sobre esto. Cuando usted regaña a una persona con adicciones, está faltando al juramento hipocrático. Ese juramento que todos juramos, pero casi nadie se consciente qué es lo que jura, ¿sí? Juramento hipocrático tiene dos ideas grandes. Primero, intentar ayudar a todo el mundo con el mejor tratamiento disponible sin juzgar. El mejor tratamiento disponible para una persona con adicciones no es un regaño, ni es trapear el piso con él, ni es humillarlo, ¿cierto? Y segundo, no solamente el segundo día de juramento hipocrático, cuando me quede claro que no puedo ayudar, me voy a concentrar en no dañar, en no empeorar, ¿sí? Entonces, cuando usted regaña a una persona con una adicción, primero, no le está ayudando con el mejor tratamiento disponible. Y segundo, no solamente no lo está ayudando, sino que lo está empeorando, porque al regañarlo aumenta el cortisol, la desesperanza, la inadherencia y la posibilidad de que esa persona se vuelva a sentar en una consulta de adicciones especializada va a ser mínima, ¿cierto? Porque ya lo regañaron, ya supo que era eso, y él va a decir, yo qué voy a ir por allá, que me regañen más, a sentirme más mal, a sentirme más miserable y más culpable de lo que soy, ¿cierto? A reforzar, digamos, todos mis esquemas negativos, ¿sí? Entonces es absolutamente importante cambiar ese paradigma. Entonces soy capaz de cambiarlo, ver a la adicción como una enfermedad, soy capaz de ver a la persona con adicciones con gran sufrimiento, como un enfermo, y lo que le voy a ofrecer es ayuda. Eso va a cambiar absolutamente toda mi actitud y la manera como me vinculo con él, y eso va a impactar de manera, digamos, muy importante el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad. Otra de las reflexiones importantes, y ahí es donde traigo a Jung, este es Carl Jung. Carl Jung es un psiquiatra suizo, de origen suizo, que fue uno de los alumnos más brillantes de Freud, psicoanalista, pero que le hizo una decisión muy importante con Freud, por lo que él llamó, digamos, el pansexualismo freudiano, que Freud, digamos, centraba como la mayoría de las grandes pulsiones del ser humano inconscientes en la sexualidad. Y John decía, hombre, la sexualidad sí es una pulsión muy importante, pero no es la pulsión, o sea, la única pulsión, hay otras cosas, ¿cierto? Él mencionaba mucho, por ejemplo, lo que es la espiritualidad, el arte, la imaginación, ¿cierto? Las emociones negativas, también lo que llamó él, digamos, la sombra, o digamos ese lado oscuro que tenemos todos nosotros, digamos, o negativo que tenemos todos los seres humanos, lo que él llamó también el inconsciente colectivo, o sea, como toda la sociedad y los movimientos sociales de alguna manera nos terminan impactando nuestro comportamiento. Sí, entonces tuvo como una separación importante de Freud, y yo lo menciono a él porque otro de los temas importantes de la adicción es que la adicción trasciende la clínica, trasciende la medicina, o sea, es un problema de salud pública generalizado y cultural y social de manera macro, o sea, gigante, ¿sí? Uno de los problemas grandes que hay en adicciones también, bueno, son los eufemismos, que está lleno de palabras bonitas para maquillar realidades oscuras. Por ejemplo, uso recreativo, uso recreacional. Eso no existe en medicina de adicciones, ¿sí? En medicina de adicciones existen los conceptos claros que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Porque con las adicciones pasa como con el fútbol o la política. Todo el mundo opina y todo el mundo cree que sabe, ¿cierto? Entonces, alguien tiene migraña y fumó marihuana y le quitó la migraña y dice, la marihuana, conclusión de ese estudio científico serio, es que la marihuana sirve para la migraña, ¿cierto? Y le doy
a mi novia y también se le quita. Entonces, conclusión, a todo el mundo le doy marihuana para que le quite la migraña. Y efecto secundario, no, ninguno, porque es que a mí me ha ido muy bien. Antes me da la risueña, me da risa, ¿cierto? Ese es el nivel científico de lo que él está opinando y lo pone hasta en Facebook, lo pone en redes sociales y todo el mundo se queda como con esa idea. Esto es una cosa muy seria, muy preocupante, como por ejemplo con todas esas modas que generan las adicciones. La moda que se generó en el tabaco en los años 20, la moda que todavía no hemos salido del todo del alcohol, ¿cierto? Donde no solamente no tenemos clara conciencia de todos los daños que hace el alcohol, sino que antes tenemos un montón de subculturas pro alcohol, o sea, que favorecen el alcohol o el consumo de alcohol. Dos ejemplos que están de moda en nuestra sociedad. La famosa enología, que es la experticia en cata de vinos, ¿sí? Eso lo ponen como de mucho mundo, de mucha cultura. A mí eso me parece tan absurdo y como tan idiota desde el punto de vista científico, como yo me inyecto un tipo de heroína y digo, ah, sí, esta heroína es de Afganistán, la de cuando Osama Bin Laden todavía estaba vivo, pues, de los años 80, pues eso es medio idiota, pues, ¿cierto? Recuerden que el alcohol es la primera causa de muerte prevenible en las Américas. En las Américas el alcohol enferma y mata más personas que el mismo cigarrillo, ¿sí? Y la otra subcultura pro alcohol es lo que se llama el maridaje, que esta comida casa con este trago, con este vino, con este, ¿cierto? Y ponen eso también como muy gourmet, como muy culto. ¿Qué hay en el trasfondo de esas dos subculturas? Tome licor, que eso es de sibaritas, eso es muy bueno, eso es de grandes placer de la vida y eso no tiene ningún riesgo. Y eso no es cierto, ¿sí? Absolutamente no es cierto. Entonces, digamos que uno muchas veces trabajando en adicciones se siente como nadando contra la corriente y esa corriente cultural patrocinada por la industria, por el marketing, por la publicidad, pues como que nos lava el cerebro, ¿sí? Pero entonces digamos que es muy importante que nos enfoquemos en eso. Entonces, primer gran objetivo en adicciones, antes de entrar a la frase de Jung, aceptar la adicción como una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica. Segundo gran objetivo en adicciones, ¿sí? Demostrar que uno no necesita, y espero demostrarlo en este bloque con evidencia científica, que ustedes se queden interesados, digamos, en seguir buscando y actualizándose más, con evidencia científica demostrar que ningún ser humano necesita absolutamente, o ningún ser vivo incluso, no solamente los seres humanos, necesita absolutamente nada adictivo para absolutamente nada importante en la vida. Esta afirmación, como lo decía también ahorita, va en contra del marketing y la publicidad. El marketing y la publicidad literalmente nos ha lavado el cerebro y nos ha hecho pensar que las adicciones o las cosas adictivas son necesarias en la vida humana, ¿cierto? Que cómo vamos a celebrar un cumpleaños sin un aguardiente, cómo vamos a pasar una Navidad sin un vino, cómo vamos a pasar un 31 sin un whisky, cómo me voy a ir a acampar sin un bareto, cómo me voy a ir a pasear a otro país y no me voy a meter a un casino, ¿cierto? Cómo no voy a tener una red social o a jugar un juego en línea, ¿cierto? O a conocer la pornografía en internet, pues qué sé yo, o sea, un montón de cosas que son necesidades creadas, o sea, que realmente durante la mayoría de los años que existe la humanidad, los miles de años que existe la humanidad conocida, nunca hemos usado eso, pues la mayoría del tiempo no hemos usado cosas adictivas, ¿sí? Y cómo nos vienen a decir ahora que sí, que necesitamos todo eso, si no, no podemos vivir, ¿sí? Entonces, demostrarles que uno no necesita absolutamente nada adictivo para absolutamente nada importante en la vida. Es muy importante que uno lo tenga claro para que le pueda transmitir y enseñar eso al paciente, porque el paciente muchas veces le va a preguntar a uno. Y el tercer gran objetivo en adicciones, que espero por lo menos asomarme a esos tres grandes objetivos en este bloque o en esta clase, es que la adicción también es ciencia, también es medicina, es una enfermedad neuropsiquiátrica mayor, que eso a veces no lo tienen claro ni los mismos psiquiatras, ¿cierto? Que es una enfermedad neuropsiquiátrica mayor, que incluso las adicciones solas enferman y matan más personas que el resto de las enfermedades psiquiátricas, y eso está demostrado por epidemiología. Enferman y matan más personas que la depresión, que el trastorno bipolar, que la esquizofrenia, que los trastornos de ansiedad, que los trastornos del sueño y que las demás adicciones, las demás, perdón, enfermedades mentales juntas, ¿cierto? Eso es mucho decir y es muy importante entonces que le pongamos como la verdadera atención que requiere por la altísima prevalencia que tienen las adicciones. Yo siempre le digo a los residentes y a todo el que me quiera escuchar, ojalá las adicciones fueran una enfermedad exótica, o sea, que le dieran a uno en 10.000 o uno en 100.000, pero no es así. Estamos hablando del 20 al 25% de la humanidad. Es un verdadero flagelo de toda la humanidad, es una verdadera causa de muerte, enfermedad y muerte por todo el mundo. Entonces, es absolutamente importante que lo entendamos como enfermedad, como ciencia, que eso también tiene guías de manejo, guías de mejor práctica clínica, tiene protocolos, tiene estudios basados en la evidencia, ¿cierto? Que a veces pensamos que esto es solamente, digamos, materia para los religiosos o materia para los exadictos o para, digamos, algunos grupos como AA y pensamos que eso no tiene nada que ver con la medicina. Error, esas son las enfermedades que más
más prevalencia tiene en el mundo y que más personas enferma y mata. Y si una de las enfermedades, las primeras causas de lejos de muerte prevenil en el mundo son todas las adicciones, ¿sí? Si eso no es importante, entonces ¿qué es importante en medicina? Jung decía, entrando en materia ya más en adicciones, que como les digo trasciende el ámbito clínico, no es un tema netamente biológico, netamente celular, que también lo es, o neuronal, sino que también es un tema complejo, que incluso tiene que ver con la conciencia humana, con la filosofía, con la cultura, con el sentido de vida, etc. Entonces Jung decía, no es posible despertar a la conciencia sin dolor, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Una de las cosas absurdas que hacemos para evitar enfrentarnos a nuestra propia alma, a nuestra propia conciencia o a nuestra propia, digamos, sombra, como diría Jung, es meternos en una adicción. O sea, como me lo dicen los pacientes así en paisa, doctor, es que yo cómo voy a enfrentar el mundo sin anestesia. O otro paciente me decía, listo doctor, yo ya entendí por todo lo que usted me ha argumentado, dicho y hemos demostrado que la marihuana es negativa, la debo dejar. Pero si yo dejo la marihuana, ¿quién me quita este vacío que yo tengo adentro? ¿Cómo enfrento yo la vida sin eso? ¿Qué va a hacer usted conmigo? Ahí es donde tenemos que empezar a pensar más allá incluso de los fármacos, de la biología y meternos más como en la conciencia, el alma humana, el comportamiento humano, las emociones negativas, etcétera. Tenemos que ser verdaderos psicoterapeutas, integrales, no únicamente médicos que manden medicamentos para estas enfermedades tan complejas. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad, ¿cierto? La manera como realmente podemos salir de una adicción o como realmente podemos conocernos a nosotros mismos o avanzar como seres humanos no es persiguiendo figuras de luz o fantasías de luz que a veces están un poquito de moda hoy en día también, ¿cierto? Como lo que llaman como el tráfico espiritual o la comercialización de lo espiritual, sino yendo hacia la oscuridad, hacia nuestros lados oscuros, hasta lo que yo llamaría nuestra propia sombra, como ese lado negativo, esas pulsiones negativas, esas emociones negativas, esos vacíos inconscientes, esos complejos inconscientes que tenemos y que no hemos hecho conscientes y que terminan haciendo, digamos, terminamos haciendo víctima o modificando todo nuestro comportamiento. Otra frase que Jung decía es, mientras no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente continuará manejando tu vida y tú le llamarás destino o fatalidad. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente continuará manejando tu vida y tú le llamarás destino o fatalidad. Entonces la invitación es a ser consciente todo eso inconsciente y muchas veces por esas pulsiones inconscientes no iluminadas, que no hemos hecho conscientes, que no hemos podido ver, eso es lo que nos refuerza y nos hace pasto fácil, digamos, de una adicción. Esta es una de las caras del Everest, ¿sí? El monte Everest es la altura más alta del mundo, ¿sí? En una de las caras hay un monasterio tibetano. Para los tibetanos el Everest es Chomolungma, o sea, es la diosa madre, ¿sí? Yo pongo esta diapositiva también es para que hagamos una reflexión que hacer un tratamiento bien hecho en adicciones, les estoy afirmando que la adicción es una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica, por lo tanto un tratamiento bien hecho en adicciones es una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja y crónica. Hay que rehabilitar la mente, el cerebro, las emociones y el comportamiento de esa persona. O sea, hablando más coloquialmente, la persona aprende a vivir o había aprendido a vivir de una manera con la adicción. La invitación o el tratamiento debe enseñarle a vivir de otra manera sin la adicción. O sea, debe desaprender lo aprendido y volver a aprender otra forma de vivir. Eso es muy complejo. Entonces yo sostengo que hacer una rehabilitación neuropsiquiátrica, un tratamiento bien hecho en adicciones es como escalar el Everest. Necesita uno, digamos, muy buen entrenamiento, mucha preparación, mucha experiencia, necesita un equipo. Nadie se atreve a escalar el Everest solo, necesita un equipo, confiar ciegamente en el equipo debe estar lo más cohesionado posible, deben jalar todos para el mismo lado, ¿sí? Se necesita tiempo, pues el Everest no se escala en un día ni en dos, eso es una cuestión de preparación a veces de años y la subida y la escalada a veces es de semanas o meses, ¿sí? Y a veces todo esto, toda esta excelente preparación a veces tampoco es suficiente, porque pasa con el Everest. Están a un día o dos de hacer cumbre y una tormenta de nieve y se tienen que retirar, porque, salvo riesgo de perder la vida o de perder todo lo que han invertido. Tienen que retirar y volver a planear e intentar el ascenso un año, 2 años después, ¿cierto? Porque necesita también digamos que un clima adecuado, que a veces un dispositivo de tratamiento muy adecuado, si no hay un clima adecuado en el paciente, en la familia o en el entorno, a veces tampoco puede ser exitoso. Entonces es muy complejo, pero si usted logra llegar a la cima, o sea, si usted logra hacer un tratamiento exitoso, puede poner la bandera y esa bandera puede ser vista desde cualquier punto cardinal y será recordado por siempre. Entonces, aunque es complejo, es muy importante. Y otro tema es
Dicho por OMS, una persona con una adicción afecta de manera directa o indirecta a 10 a 20 personas más. O sea, no está enfermo solo él, solo digamos ese señor alcohólico, no está enfermo solo él, está enferma la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, incluso la sociedad en general, porque entonces ese señor se monta en una moto, en un carro borracho, entonces ese señor, digamos, borracho puede, digamos, ser, digamos, generar violencia intrafamiliar, puede generar abusos sexuales. Bueno, es un problema supremamente complejo y de salud pública general. Entonces es un problema en el que todos deberíamos estar como más conectados y deberíamos entre todos también presionar a toda esta sociedad de consumo, de toda esta industria de consumo, a que no nos metiera los dedos a la boca, ¿cierto? Diciéndonos, por ejemplo, temas como que la marihuana es buena para todo y no tiene ningún efecto secundario, ¿cierto? Eso lo dijeron en los años 20 con el tabaco, que el tabaco era el gran descubrimiento de la humanidad, ¿cierto? Que era una sustancia que aumentaba la inteligencia, que aumentaba el rendimiento, que disminuía las enfermedades, que disminuía la necesidad de dormir, que disminuía de peso, ¿cierto? Y hoy en día a nadie se le ocurriría decir eso del tabaco. Se sabe que en los primeros meses de consumo de tabaco algunas de estas cosas pueden ser relativamente ciertas, pero con el tiempo el paciente realmente termina en un resultado mucho peor que antes de fumar, y ni hablar de todo el impacto físico. Con marihuana apenas vamos como en esa fase como de enamoramiento, como subiendo la cuesta. Redondeando como el tema del cambio de paradigma, esta es una frase, perdón el anglicismo, yo no soy muy amigo de frases en otros idiomas en clases, pero sí soy muy amigo de ir a las fuentes primarias del conocimiento, y aquí entre todos lo vamos como a traducir. Esta es una frase de Nora Volkow. Nora Volkow es una psiquiatra de ascendencia rusa, parece que es de la familia León Tolstoy. Ella nace en México, hace pregrado en medicina en México y estudia psiquiatría en Estados Unidos y su especialidad en adicciones en Nueva York. Y es la directora del NIDE, Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos, desde más o menos el 2006, ¿cierto? Ya para 14 años. Es una de las personas que más saben de adicciones y de las que más ha liderado como este cambio de paradigma, como el cambio, digamos, de enfoque profundo en adicciones. Ella dice esta frase hace más o menos unos 10, 12 años, se dice que un cambio de paradigma puede demorar de 3 a 5 décadas. Tristemente, bajo el paradigma de vicio todavía está parado cerca del 90% de la población general y cerca del 80% de los médicos y el personal de salud, incluso digamos, de profesiones afines como la psiquiatría, la toxicología, la psicología. Cerca del 80% siguen parados en el paradigma: la adicción es un vicio y el que consume es un vicioso, un degenerado, caigámosle con todo, pongámosle límites, ¿cierto? Arrasemos con él. Nora Volkow dice: Drug addiction is a brain disease. En esta parte de la frase ya rompimos dos paradigmas o dos maneras de abordar el problema o la enfermedad de las adicciones. Primero, aceptamos que la adicción es una enfermedad. Y segundo, aceptamos que es una enfermedad neuropsiquiátrica. ¿Cuál es el órgano blanco de las adicciones? ¿Cuál es el órgano o el sistema del organismo que explica la adicción? Pues el encéfalo, principalmente el cerebro, pero no únicamente el cerebro, también participa en el cerebelo del tallo cerebral, ¿sí? En que esa conducta se refuerce, en que eso sea tan placentero, en que la persona, a pesar de con el tiempo de saber que se está haciendo daño, no es capaz de dejarlo, no es capaz de parar la conducta compulsiva, no es capaz de controlarse. ¿Dónde se explica eso? En el cerebro principal, pero no únicamente en la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en estos 15 años de experiencias trabajando en adicciones, hace 15 años cuando yo empecé a trabajar en adicciones, me llamaba la atención que había un montón de estudios y un montón de evidencia científica, por ejemplo, de los efectos del cigarrillo en el pulmón, de los efectos del alcohol en el hígado, de los efectos de la cocaína en el corazón, pero casi ningún estudio, o muy pocos hasta de 15 años para atrás, sobre los efectos de todas estas sustancias y las demás en el encéfalo, en el cerebro, ¿cierto? Que es el órgano blanco. O sea, ¿a dónde se dirigen las sustancias psicoactivas? Como su nombre lo dice, al encéfalo, porque precisamente por eso es que son psicoactivas. ¿Dónde está el sistema de recompensa o bienestar profundo del organismo humano? En el encéfalo. Y es un sistema complejo, que ahorita hablamos un poquito más de él, que es lo que explica el refuerzo positivo, la sensación de bienestar, de placer, el que yo tienda a repetir una conducta porque me gustó mucho, porque es muy placentera, en el encéfalo. Entonces es el órgano blanco, es lo que debemos estudiar. Entonces ya aceptamos desde la mejor evidencia científica disponible las adicciones, que son una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica, y como les decía, son un trastorno neuropsiquiátrico o psiquiátrico no, digamos, a la par, y como les digo, hasta con mayor impacto en la salud pública que la depresión, que la esquizofrenia, que el trastorno bipolar y que las demás, digamos, enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, dos paradigmas. Brain disease es una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica. La mejor traducción de la palabra brain no es cerebro como coloquialmente se traduce. Cerebro en inglés es cerebrum, que en el latín. Brain es más como sistema nervioso central o encéfalo, o la traducción contextual, que es como uno debe traducir realmente los otros idiomas, es neuropsiquiátrico. Entonces, la adicción es una enfermedad neuropsiquiátrica
si queremos ponerle apellidos, compleja y crónica. Y la última parte de la frase, that can be treated, ahí rompe otro paradigma, o sea, puede ser tratada, porque bajo el paradigma de vicio, dicho sea de paso, tenemos digamos como el imaginario o el mito de que el que cayó en la adicción, perdón la expresión, pero se jodió, o sea, no hay nada que hacer con él, es peor que un cáncer terminal. Ese señor alcohólico, no, eso ya ha ido a 3 tratamientos, de 3 partes lo han echado, ya que se muera, digamos, que se muera con la adicción, y eso fue lo que él escogió. ¿Para qué es tan degenerado? ¿Para qué es tan vago? ¿Para qué es tan antisocial? ¿Cierto? No es tan simple. Toda la investigación neuropsiquiátrica en adicciones nos ha demostrado que no es tan sencillo, digamos, hacer ese juicio. Primera idea. Y la segunda idea es que la evidencia científica ha demostrado que las adicciones sí pueden ser tratadas, aún las más complejas, como la adicción a heroína intravenosa, como la adicción a bazuco, como digamos, la ludopatía, etcétera, pueden ser tratadas, y el tratamiento es bastante efectivo, por lo menos igual o ligeramente más efectivo que otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la enfermedad coronaria, etc. A las adicciones le va un poquito mejor que a esas otras enfermedades crónicas, entonces tiene todo el sentido tratarlas. Y si bien en muchos casos, como en todas las enfermedades crónicas, digamos, no se puede mejorar completamente la persona, por lo menos sí se puede rehabilitar y lograr lo que se ha llamado reducción de daño. Porque, por ejemplo, en cuántos casos uno habla de curación completa en diabetes, o en hipertensión, o en enfermedad coronaria, o en cáncer, o en EPOC. Uno habla de mejoría, de calidad de vida, de rehabilitación, de funcionalidad, pero de recuperación completa, un 10 a 20% de los casos sí los hay, pero no es mayoría, y sin embargo la seguimos tratando. ¿Por qué? Porque son grandes flagelos de la humanidad, y porque sabemos que tratarla sí tiene sentido, porque mejora la calidad de vida y la funcionalidad de las personas. Lo mismo pasa con las adicciones. En esta neuroimagen, esto es una neuroimagen, o sea, esto es una prueba científica de todo lo que yo vengo hablando, no es simplemente, digamos, una opinión. Aquí tenemos, digamos, una neuroimagen encefálica. Acá estaría la parte anterior, la parte, digamos, por acá por debajo los ojos, la nariz, aquí está la parte occipital. Un encéfalo normal privilegia el flujo y la oxigenación hacia la corteza, ¿cierto? Digamos, el área más especializada de todo el organismo humano, las células más especializadas de todas, ¿sí? La corteza cerebral. En estas neuroimágenes, entre más, digamos, flujo y oxigenación, hay mayor, los colores son más vivos y más brillantes. Entonces, mire que un encéfalo normal privilegia todo el flujo como hacia la corteza. Áreas como la corteza visual, el prefrontal, del prefrontal, que es lo que se ha llamado como el lóbulo de la conciencia, que ahorita hablamos un poquito más de eso, se lleva gran parte del flujo y la oxigenación incluso de todo el organismo humano. Pues bien, una persona que se emborracha o se traba, literalmente apaga la corteza, obsérvenlo acá, o sea, todos estos flujos cambian totalmente, ¿sí? Y una persona que apaga la corteza cerebral, una persona sin corteza cerebral, que es la parte más avanzada y más evolucionada de todo el organismo humano, pues es un animal, o sea, actúa solamente por instinto, y por eso vemos que una persona, una borrachera, una traba, no es sino una intoxicación severa y aguda del sistema nervioso central y de la mente. Y al estar tan intoxicado el sistema nervioso central y de la mente, o sea, en una borrachera literalmente todo el encéfalo y toda la corteza es nadando en alcohol. En una traba, toda la corteza y todo el encéfalo es nadando en marihuana, incluso con el cigarrillo, con la nicotina, con la cocaína. Y al entrar en falla el sistema nervioso central, pues digamos que entra en falla todo el organismo humano, todas las funciones mentales superiores, incluso las periféricas y las funciones nerviosas básicas como la marcha, el equilibrio, se pierden. Hasta la gente de tránsito más novato del municipio de Medellín ya sabe diagnosticar si una persona está borracha o trabada. Lo baja del carro y lo pone a hacer picomonto, como esa marcha de un pie adelante y del otro, y hacia adelante y hacia atrás, y lo que se ha llamado neurología marcha en tándem. La persona está tan intoxicada que ni siquiera la marcha y el equilibrio, función básica de supervivencia humana, es capaz de sostenerla. Y si no es capaz de mantener la marcha de equilibrio, ni hablar de lo que pasa con la conciencia, con el lenguaje, con la inteligencia, con la capacidad de juicio, de raciocinio, ¿cierto? Literalmente un ser humano, y eso que a veces nos da tanta risa, jocosamente, que le pasa a una persona cuando está borracha o trabada, que le da la risueña, que se pone cansón, que le da hipersexualidad, que se pone agresivo, que se pone a llorar, que le da lo que llamo la querendona, empieza a abrazar a todo el mundo. ¿Qué está pasando? Realmente es porque la conciencia está totalmente apagada, cambiada, obnubilada. Tan obnubilada está que en muchos casos de intoxicaciones por trago o por drogas, le da a la persona lo que nosotros llamamos coloquialmente la laguna mental, que la persona hace y deshace y después ni siquiera se acuerda qué fue lo que hizo. Le tienen que contar o le tienen que mostrar fotos o videos de lo que hizo, y él ni siquiera se reconoce ahí.
así de grave es la circunstancia. Se ha demostrado por investigaciones de neurociencia en adicciones que la laguna mental obedece a una inflamación y a un daño axonal, ¿cierto? Y a un daño, digamos, dendrítico, o sea, hay un daño neurológico precisamente para que esa memoria y todo ese, digamos, esas horas completas, esa noche completa se borre totalmente de la memoria. Eso no es jugando, ¿cierto? Y si usted es en laguna, imagínese cada 8 días o 2 veces por semana y hace eso durante años. Entonces, una borrachera, una traba es como un batazo en el cerebro. Y usted de tanto darse batazos, ¿qué pasa con el cerebro? Pues el cerebro es muy resistente y tiene mucha capacidad de reserva, pero usted de tanto darle finalmente se le daña. Y es considerado hoy en día el consumo crónico de alcohol y droga la tercera causa de demencia en el mundo. La primera sigue siendo la enfermedad de Alzheimer, la segunda ya lo llaman la demencia vascular y la tercera es el alcohol y las drogas. Pero como va el mundo en este momento, posiblemente en 2 o 3 décadas, o sea, a muchos de ustedes posiblemente les toque verlos, probablemente a nosotros, los de generaciones más antiguas tal vez no, o no sé, la cosa va muy acelerada, de pronto hasta nos toque, va a ser la primera causa de demencia en el mundo, porque la gente está empezando a consumir, digamos, licor y drogas a más tempranas edades, está consumiendo masivamente varias sustancias. El adicto promedio hoy en día consume 3 o 4 cosas, o sea, consume alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína, la misma persona. Cada sustancia es un batazo en el cerebro, consume 4 batazos diarios a su cerebro. ¿Qué va a quedar de su cerebro y de su función neurológica? Con el tiempo, pues nada, así de simple, ¿sí? Más pruebas científicas de las que les estoy hablando, ¿cierto? Esta es una persona control y esta es una persona alcohólica. El factor, digamos, diferencial entre este y este solamente es el alcohol, ¿sí? Para la gente que dice que habla de la demencia senil, o sea, dando a entender que con la edad todo el mundo llega a la demencia, eso no existe. La neurociencia moderna demostró que eso no existe, o sea, uno con los años no se vuelve demente, nadie. Si hay una reorganización del cerebro, si hay, digamos, una disminución en unas funciones, pero hay aumento en otras, por ejemplo, hay algo de disminución en la atención y en las pruebas de cálculo rápido, con la edad, pero hay un mayor, digamos, mayor corteza y mayor capacidad en las pruebas que requieren experiencia, reflexión, cierto, madurez, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hay con la edad es una reorganización encefálica, más no una demencia. Siempre que hay demencia hay que buscar patología, que la más común, como decíamos, es Alzheimer, problemas vasculares, o ya están el alcohol y las drogas ahí metidos. Hay otro montón de causas de demencia pues que se están descubriendo, investigando cada vez más, ¿sí? Si vamos a hablar por la edad, ¿cierto? Esta persona, la persona de control, tiene más años, tiene 61 años, o sea que este encéfalo debería estar más atrófico si fuera el tema de la edad, y esta persona tiene 60 años, o sea, es más joven, debería estar más, digamos, más funcional y más lleno de masa encefálica, y es todo lo contrario. Esta persona expuesta al alcohol crónicamente, mire lo que pasa, observen estos ventrículos, todo esto debería estar, digamos, lleno de, digamos, lo que llamaríamos de glía o de materia gris, está totalmente atrófico, observen las circunvoluciones, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá, estas áreas temporales, etcétera, cómo está diatrófico toda su corteza, el ancho de la corteza, ¿sí? Y en este lado es una coloración especial para la glía o para todas las vías, digamos, axonales y dendríticas, ¿sí? Miren cómo están llenas todas estas autopistas de comunicación encefálica y miren la atrofia tan severa en este caso. ¿Exposición qué? Solo alcohol. Eso solo con alcohol. Con cigarrillo también está demostrado. Hasta hace poco, pues yo no conocía estudios de eso, pero en los últimos 5 años están apareciendo, ya he conocido a varios, algunos, de que la exposición crónica al cigarrillo también genera atrofia cortical y también es causa de demencia a largo plazo, ¿sí? Sobre todo frontotemporal, ¿sí? El alcohólico hace una demencia frontotemporal y cerebelosa simultánea, o sea, anterior y posterior al mismo tiempo. Así es como se ve en la neuroimagen y eso es muy característico del alcohol y que ninguna otra demencia produce eso. Se está estudiando que de pronto marihuana se asemeje, pero el daño de marihuana es principalmente frontal y cerebeloso, y el alcohol es más frontotemporal y cerebeloso. Estas son más neuroimágenes, más pruebas científicas de lo que venimos hablando. En este caso, estas neuroimágenes son de estudios especiales para demostrar la maduración neuronal, la maduración, digamos, el neurodesarrollo del ser humano, ¿sí? Un ser humano nace con el encéfalo totalmente inmaduro, por eso, pues, un ser humano, si usted al recién nacido lo deja en el suelo, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, tan sencillo como que lo comen las hormigas, porque no tiene ni siquiera motricidad gruesa, no tiene nada, no tiene cómo defenderse ni siquiera de una miserable hormiga, digámoslo así, ¿cierto? Totalmente inmaduro, los reflejos de prensión, de succión, de moro, son reflejos de liberación cortical, o sea, el paciente no tiene corteza, pues digamos que la tiene incipiente, pero la tiene completamente inmadura, ¿sí? Y el encéfalo madura de atrás y de abajo, hacia arriba y hacia adelante. Algo como esto, lo último que madura es el córtex prefrontal o la parte de adelante del lóbulo frontal, ¿sí?
y madura más o menos hacia los 25 años en promedio, ¿sí? Un encéfalo normal y en condiciones óptimas de neurodesarrollo y de neurogénesis, ¿sí? Que ahorita les digo cuáles son las condiciones óptimas de neurodesarrollo y neurogénesis. Y si usted, todo esto para decirles que está absolutamente demostrado que si usted empieza, acuérdense que una borrachera o una traba o una adicción en general, porque se empieza a demostrar los cambios encefálicos que produce también la ludopatía y el uso problemático de Internet, eh, usted le empieza a dar batazos, una adicción, una borrachera, una traba, es un trauma encefálico, es un batazo en la cabeza, usted le empieza a dar batazos a su cabeza antes de que esté maduro, entre más inmaduro esté, digamos que es como más vulnerable, es más plastilina, es menos sólido y tiene más posibilidad de daño. Todos los estudios son sistemáticos en que cuando se empieza una adicción antes de los 25 años, especialmente antes de los 15 años, es cuando mayor problema y mayor daño hay en el encéfalo humano. Entonces son las personas de peor pronóstico, que tienen, incluso nosotros ya hemos visto casos de pelados de 25 años que ya se puede hablar de demencia por drogodependencias o por adicciones, ¿sí? Tienen 25 años, hasta los 12 años eran de los mejores estudiantes en el colegio, súper despiertos, empiezan a los 12, 13 años a fumar marihuana y al final ni siquiera terminan bachillerato, terminan validando, los echan del bachillerato y a los 25 años los evalúa y son totalmente, digamos, pueriles, concretos, con grandes problemas de memoria, grandes fallas en la atención, en la latencia de respuesta, etcétera, y tienen 25 años, pero ya podemos hablar de demencia. ¿Por qué? Porque tuvo un funcionamiento más o menos óptimo de su encéfalo, después ya plano y después ya viene en picada, ¿sí? Entonces, entre más temprana edad empieza usted a consumir, mucho más grave, les va muy mal si se empieza antes de los 25 años, en especial los que empiezan antes de los 15 años, son los de peor pronóstico, los que más se asocian, por ejemplo, con la asociación que está clara ya de entre fumar marihuana crónicamente y esquizofrenia, consumir cocaína y trastorno bipolar, consumir alcohol y depresión y generar demencia, etcétera. Antes de los 15 años es mucho peor. ¿Cuáles son esas condiciones óptimas? ¿Cuáles son las condiciones óptimas de neurodesarrollo de neurogénesis? Hay 6 condiciones óptimas que están estudiadas hasta ahora y como evidencia científica, ¿cierto? Para neurogénesis. Neurogénesis, entiéndase neurogénesis como el nacimiento, migración, reconexión, especialización y funcionalidad de neuronas nuevas, ¿sí? Se sabe que la neurogénesis se puede producir a cualquier edad. Hay estudios que demuestran neurogénesis hasta en encéfalos después de los 70 años, o sea que el factor crítico no es la edad. ¿Cuáles son los factores críticos de neurogénesis y también de neurodesarrollo? Son 6 hasta ahora determinados. El primero, cero tóxicos. Si usted quiere regenerar algo, que algo se desarrolle bien, pues no lo intoxique, no lo dañe. Los principales tóxicos encefálicos a nivel demostrados hoy en día, tóxicos a nivel encefálico demostrados hoy en día son las adicciones, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, ¿cierto? Todos los psicoactivos, ¿cierto? Los energizantes, los psicoestimulantes, los depresores, los sedantes hipnóticos, los opiáceos, son los principales tóxicos. ¿Por qué? Por la altísima prevalencia de consumo a lo largo y ancho del mundo, muchas veces incluso como iatrogenia, o sea, muchas veces de estas sustancias son medicadas incluso, y qué peligro lo que está pasando ahora con la marihuana, que la está mandando diestra y siniestra, es que medicada, cuando la evidencia científica de sus beneficios está en pañales, apenas está empezando a hacer estudios serios, todavía no hay grandes estudios importantes con eso, ¿cierto? Eso es muy delicado y muy grave lo que está pasando, que como les digo pasó con el cigarrillo. Entre los 6 factores críticos de neurogénesis, cero tóxicos, principales tóxicos, cigarrillo, licor y drogas, pero no son los únicos, también se ha demostrado que son tóxicos como la contaminación ambiental, las gasolinas con plomo, el asbesto, el níquel, el cobre, etcétera, ¿cierto? Que puede dar intoxicación por todo esto, ¿sí? Entonces es el mercurio, que está ahora, digamos, muy contaminado en muchos de los ríos nuestros por este tema de la obtención de oro, la precipitación de oro con mercurio. El mercurio se deposita en las algas marinas, se lo comen los pescados, va al sistema nervioso del pescado y nosotros nos comemos ese pescado, ¿cierto? Y va a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cero tóxicos. Primer factor crítico, neurogénesis y neurodesarrollo. Segundo factor crítico, asegurar excelente oxigenación y circulación. Todo lo que interfiera que llegue o no permita que llegue buena sangre y buena oxigenación al encéfalo, pues va a generar o un daño cerebral o digamos, una interrupción o un bloqueo para que haya regeneración celular o regeneración neuronal o neurogénesis, ¿sí? Entonces es muy importante tratar la hipertensión, el EPOC, la diabetes, la ateromatosis, todas estas enfermedades cardiovasculares y respiratorias que puedan interferir en el flujo y la oxigenación cerebral.
Tercer factor crítico de neurogénesis y neurodesarrollo, excelente nutrición. Hay un factores críticos, alimentarse muy bien es muy importante, y acuérdense que alimentarse bien no es comer mucho, sino es saber qué comer, cómo nutrirse adecuadamente, ¿sí? Una alimentación balanceada, una alimentación de factores críticos como de vitaminas, de oligoelementos, ¿cierto? Es muy importante, digamos, para un buen mantenimiento cerebral. Se ha investigado mucho las vitaminas del complejo B, vitaminas como la B12, la B1, que es la tiamina, el ácido fólico. Últimamente también se está investigando la vitamina D, la vitamina A, la importancia que tienen a nivel encefálico y cerebral. Entonces, excelente nutrición, factor crítico de neurodesarrollo y neurogénesis. Observen en nuestro medio qué tanta nutrición tenemos, ¿cierto? Cuando muchas personas crecen a punta de aguapanela de arroz, ¿cierto? Porque no tienen plata para más, pues de vez en cuando un huevo o algo así, ¿cierto? Nutrición. Cuarto factor crítico para neurodesarrollo y neurogénesis, controlar factores de estrés. Todo lo que aumente el estrés va a disparar el eje del cortisol, y todo lo que dispara el eje del cortisol, lo primero que va a hacer es bloquear, digamos, el nacimiento de nuevas células inicialmente, después va a bloquear, digamos, va a generar que las células antiguas empiecen a intoxicar y a dañar, a generar, digamos, mayor daño, mayor apoptosis o muerte celular temprana, ¿sí? Y entre los factores de estrés, entonces está toda digamos, la neuropsiquiatría, la psiquiatría, la psicología, o sea, todo lo que genera estrés, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, los trastornos del sueño, ¿cierto? El exceso de trabajo, las disfunciones familiares, los duelos no resueltos, o sea, todo lo que genera estrés crónico. Ahí tenemos un daño en el encefálico, y entonces es muy importante un factor crítico para neurogénesis y neurodesarrollo. Cuarto factor crítico. Quinto factor crítico, ejercicio físico regular. Se ha visto que hacer ejercicio físico es absolutamente importante, no solamente para mejorar la resistencia respiratoria y cardiovascular, que eso ya se mostró hace mucho tiempo, sino también para incluso mejorar la neurogénesis, para las neuronas, para el mantenimiento cerebral, ¿sí? Genera un montón de factores tróficos y de regeneración y de reparación neuronal, y de factores tróficos de crecimiento y de nacimiento y de migración de nuevas células. Entonces, ejercicio físico regular se considera una actividad física de que la intensidad sea por lo menos moderada, o sea, que usted alcance a sudar, que se alcance a exigir, y que lo haga al menos de 3 a 5 veces por semana, ¿sí? Y el sexto factor crítico de neurogénesis y de neurodesarrollo es excelente estimulación. Con el cerebro y la mente se ha visto que pasa como con los músculos. Yo quiero que este músculo me crezca, quiero tener más funcionalidad en este músculo, quiero levantar más peso, entonces empiezo a estimularlo, empiezo a ir al gimnasio primero con pesas chiquitas de 3 a 5 veces por semana, ¿sí? Y hago esos 6 meses, este músculo se me hipertrofia, o sea, se me aumenta la masa, y no solamente se me aumenta la masa, sino la funcionalidad. Con ese músculo que tengo súper entrenado y con más masa, salgo a la calle y soy capaz de levantar hasta un carro con el brazo, ¿cierto? Tengo mucha funcionalidad. Ese mismo brazo con el que acabo de levantar un carro, de pronto tengo un accidente desafortunado y tengo una fractura de codo y de muñeca, 3 o 4 cirugías en muñeca, 2 cirugías de codo, me ponen yeso y acá hasta acá 10 meses. A los 10 meses me quitan el yeso y ese músculo que estaba hipertrofiado está atrófico, chiquitico, y voy a levantar un marcador, un lapicero, y no soy capaz cuando levantaba un carro. Disminuye mi masa y mi funcionalidad por falta de estimulación. Con el encéfalo pasa algo muy similar. Si usted, digamos, no está constantemente estimulando el encéfalo, lo que llamarían, por ejemplo, desde el fútbol, mantenerlo como tensionadito bacano, o sea, como mantener cierta tensión, cierta exigencia, cierta, digamos, capacidad de resolución de problemas, nuevos idiomas, viajes, nuevos conocimientos, el arte, la música, las relaciones sociales sanas. Todo ese contacto va estimulando mi encéfalo y hace que mi encéfalo y mi capacidad crezca así como el músculo. Crece mi masa y crece además mi capacidad, no importa la edad. Pero si por el contrario yo no lo estimulo y aplano totalmente su estimulación, entonces su capacidad cada vez se va disminuyendo más, así como el músculo que lo enyesan, ¿cierto? Entonces pasa mucho. Yo he tenido pacientes así, personas que manejan una empresa de 800.000 personas, y se jubilan y se van para la casa a pasar canales, a ver novelas, ¿cierto? A los 2 o 3 años empiezan un proceso demencial, pues porque totalmente falta de estimulación, sin ningún estímulo, sin ninguna atención, sin ningún nuevo aprendizaje, sin muy poco contacto social, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros ancianos? No es que la edad como tal sea un factor de demencia, sino que los ancianos, estos factores críticos de neurogénesis, saber qué persona de la tercera edad en nuestro medio cumple los 6 factores críticos de neurogénesis. Hay que cumplir los 6 factores
simultáneamente, por lo menos por un periodo mínimo de 6 meses a 2 años, para que pueda hablarse de neurogénesis o regeneración neuronal o cerebral. ¿Sí? ¿Qué personas de la tercera edad en nuestro mundo actual cumplen las 6 condiciones? Cero tóxicos. La mayoría de las personas ancianas o fuman o toman trago, incluso ahorita muchos fuman marihuana o gotas de marihuana, otro montón de cosas, emplastos de marihuana. Cero tóxicos, viven en el centro, tragando smog, tragando gasolinas muchas veces a base de plomo, comiendo pescado a base de mercurio, estamos graves. Excelente oxigenación y circulación, tienen hipertensión, tienen falla cardíaca, tienen diabetes no controlada, no van a los controles, la EPS no les da las citas, etc. Excelente nutrición, mantienen comiendo puras carnes o comidas rápidas, mecato, ¿cierto? Gaseosas, eso no es nutrición, ¿cierto? Controlar factores de estrés, se mantienen con depresión, con trastornos del sueño crónicos no tratados, no diagnosticados, trastornos de ansiedad, ¿sí? Ejercicio físico regular, el único ejercicio es pasar canales, ¿cierto? O recoger el periódico, punto, ¿cierto? Ya ni siquiera lo recogen porque ya lo ven en internet, ¿cierto? Excelente estimulación. La vida de ellos no tiene mayor sentido, no saben qué hacer, no tienen demasiado tiempo libre, no saben en qué ocuparlo, no socializan con casi nadie, hacen ni con los vecinos. Entonces su capacidad encefálica, ¿qué pasa? Para el suelo, ¿cierto? Y por eso es como, pero entre más personas, digamos, de edad hay mayor porcentaje de demencia, pero no es por la edad, sino por los factores críticos de neurogénesis, insistimos. Entonces, ¿para qué hablarles y detenerme tanto en estos factores críticos de neurogénesis? Porque es que un tratamiento bien hecho en adicciones debe buscar como mejorar todos esos factores de neurogénesis. Por eso un tratamiento bien hecho en adicciones es basado en la abstinencia total y radical. Nosotros tenemos, digamos, medicina general, toxicología, ¿cierto? Nos apoyamos muchas veces de internista, de cardiólogo, neumólogo, ¿cierto? Buscamos tener nutricionista, tenemos psicología, psiquiatría, terapia de familia, terapia de pareja, ¿cierto? Sí, terapia ocupacional para el tema de los factores de estrés. Ejercicio físico, pues se favorece siempre la actividad física con la terapia ocupacional y todos los demás. Los mejores grupos del mundo tienen deportólogos, etcétera, ¿sí? Entrenadores físicos, fisioterapeutas, ¿sí? Y excelente estimulación, tratamos de favorecer siempre que la persona se rehabilite, se reintegre a su estudio, a su trabajo, a las dos cosas, con su familia, que mantenga activo, que no se aísle, ¿sí? De un tratamiento bien hecho en adicciones y como cualquier rehabilitación encefálica debe apuntarle a estos factores críticos de neurogénesis. Estos sí son dibujos, pero son dibujos basados en la investigación científica. Esto es, digamos, una imagen, digamos, en 2 dimensiones de lo que sería el sistema de recompensa, pero el sistema de recompensa es tridimensional. Entonces el sistema de recompensa no es únicamente dopamina en una sola pequeña área neuronal en el encéfalo o en el cerebro, no. El sistema de recompensa participa casi todo el encéfalo, ¿cierto? Y pues unas partes muy importantes del encéfalo, es un sistema complejo, ¿cierto? Como yo lo visualizo de la mejor manera para que lo entendamos un poquito, es como, esto es un efecto dominó de múltiples vías. Visualicemos 3 fichitas de dominó, que a las veces las 3 fichitas se dividen en 3 caminos de 3 fichitas cada uno, y esos 3 caminos de 3 fichitas cada uno se dividen en otros 3 caminos de 3 fichitas cada uno, ¿cierto? Y donde esas primeras 3 fichitas son dopamina, pero después de dopamina libero por un lado, digamos, catecolaminas, por otro endorfinas, por otro, digamos, el sistema GABA-glutamato, de acetilcolina, etcétera, y a la vez las endorfinas son 4 o más demostradas, las catecolaminas también, ¿cierto? Entonces, al yo dispararla, y son en varias áreas del encéfalo, es un sistema de múltiples vías, multidireccional, va y viene, ¿cierto? De retroalimentación, ¿sí? Es un sistema más como esférico, circular, de efecto dominó de múltiples vías, que un sistema lineal de una única vía. Alguna vez se pensó dentro de la falta de conocimiento en el tema, que las adicciones eran solo dopamina. Entonces, si son solo dopamina y yo solamente, digamos, me vuelvo adicto a marihuana, cocaína o alcohol por dopamina, entonces cualquier dopaminérgico, cualquier sustancia que aumente la dopamina a nivel central va a ser el tratamiento ideal y me va a lograr, digamos, un medicamento anti-craving, o sea, se define el craving como ese deseo irresistible o esa ansia incontrolable de consumir. Sí, entonces, si yo creo que se pensó que era solamente dopamina en un sistema lineal, entonces medicamentos como la bromocriptina, la cabergolina, deberían ser la panacea en adicción, y realmente se ha visto que no sirven para nada. Realmente los pacientes no solo no mejoran, sino que empeoran, porque empeoran resultados nefastos como mayor impulsividad, mayor insomnio, mayor porcentaje de alucinaciones, los dopaminérgicos en general, ¿cierto?
Incluso se ha visto que los dopaminérgicos hasta son proadictivos. En algunos casos se ha asociado, por ejemplo, usos de antiparkinsonianos como el pramipexol, ¿cierto? Que el famoso Mirapex, ¿cierto? Que lo utilizan para piernas inquietas y a veces para Parkinson, ¿cierto? Que se ha asociado incluso que pacientes que no han tenido historia de adicciones generan adicciones, se aumentan, digamos, comportamientos como la ludopatía, el alcoholismo, hipersexualidad, ¿cierto? Entonces se ve que no, que la dopamina sí tiene que ver, pero es como ese primer gatillo disparador del sistema de recompensa y después de eso se hace una cascada de eventos y de fenómenos, digamos, neurofisiológicos para que se active todo el sistema de recompensa, de bienestar, de placer, pero esa primera ficha, por lo que se sabe hasta ahora, o esas primeras fichitas siguen siendo dopamina. Entonces, para demostrarles acá que donde dice food es alimentación y cocaína, pues cocaína, la liberación de esas primeras fichitas del efecto de ese sistema complejo de recompensa que hay parte en el tallo cerebral, parte en el límbico y parte en el prefrontal, como les digo, complejo esférico de múltiples vías para que lo visualicemos un poco cómo es. Yo les pongo una adicción, me emborracho, me trago. Ah, no, perdón, aquí esta es la alimentación. Tengo mucha hambre y como. Miren la cantidad de dopamina que libero, como ese sistema de recompensa, por la intensidad con que estimulo ese sistema de recompensa. Por esa sensación de bienestar y de placer, o sea, por hambre y por saciar esa hambre, durante toda la historia de la humanidad, hemos ido a la guerra, ¿cierto? Hemos matado, hemos ido a la guerra. Si uno es capaz de matar y a la guerra por esta sensación de saciar el hambre, la cocaína libera de 5 a 10 veces más dopamina, o sea, estimula el sistema de recompensa 5 a 10 veces más que la alimentación. Si yo por hambre soy capaz de matar, ¿qué no seré capaz de hacer por cocaína? Y eso es lo que uno ve. Con el tiempo la persona con adicciones lo único que le importa es la próxima dosis, no le importa absolutamente nada más y le pueden decir lo que sea. Y si tiene que robar, prostituir, secuestrar a la familia para conseguir la próxima dosis, pues lo hace sin titubear. No porque sea una mala persona, un antisocial, como a veces lo queremos ver de una manera muy simplista y muy obtusa, sino porque realmente está tan cogido por la adicción, es una compulsión tan grave, está tan estimulado su sistema de recompensa y tan disparados sus impulsos que no controla, digamos, nada, para nada su comportamiento. Es una cosa incluso más biológica de lo que quisiéramos aceptar. Se dice, por ejemplo, coloquialmente en Antioquia, en Medellín, que el que coge el bazuco, la pipa, que normalmente el bazuco ya prácticamente no se consume en cigarrillo en Antioquia, sino en pipa. El que coge, que es una especie de crack casero, pues, pero igual es más o menos una potencia muy similar al crack, porque es cocaína como muy pura, que va de manera gaseosa, o sea, atraviesa muy rápidamente todas las barreras del cuerpo hasta la barrera hematoencefálica, ¿sí? El que coge el bazuco o el que coge la pipa coge la calle. O sea, ¿por qué coge la calle? No porque usted cree que a la gente que está en la calle tirado en el suelo, sin bañar 2 meses, con un costal, aguantando hambre, aguantando frío, es feliz ahí. Claramente no, y escogió eso. O sea, mi proyecto de vida es vivir en la calle en una gran ciudad. Claro que no, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? Pues la adicción lo cogió tanto, lo enredó tanto, todo ese sistema de recompensa está tan reseteado, tan cambiado, tan alterado, que la persona termina tirado en la calle y lo único que le importa es la próxima dosis. Y si ya no le importa ni siquiera la vida misma, ¿cierto? La vida de él ni la de otros. Panorama, ya hemos ido hasta aquí. Miren que ha sido un rato largo y solo como una clase de neurociencias. Ustedes de pronto esperan una clase de adicciones que yo empezara a hablarles de la química de la cocaína, del alcohol. Eso está en los libros, eso es muy fácil de encontrar y para nosotros los médicos es una información relativamente muy sencilla de obtener. Eso no es lo importante en la adicción, lo importante es entender toda la complejidad de la adicción y sobre todo la parte neuropsiquiátrica. Miren que lo que se ha dado hasta ahora es una clase de neurociencias. ¿Y por qué? Porque la adicción es una enfermedad neuropsiquiátrica, es una enfermedad de la neurociencia, de las más graves y las más prevalentes que hay, ¿cierto? Entonces debemos todos pellizcarnos, todos los que hagamos clínica en el siglo XXI, todos los que veamos pacientes en el siglo XXI debemos saber de adicciones porque es absolutamente prevalente. O si no, vamos a maltratar un porcentaje altísimo de nuestros pacientes y el pronóstico de esos pacientes va a ser nefasto. Si un paciente le consulta por EPOC y fuma marihuana y usted no le diagnostica la adicción a marihuana y se la trata simultáneamente, el pronóstico no es malo y no pésimo. Si un paciente le consulta por trastorno bipolar y es adicto a cocaína y usted no diagnostica la adicción a cocaína y se la trata, el pronóstico no es malo y no pésimo. Y le puede dar el protocolo que sea para trastorno bipolar, pero si no le trata simultáneamente la adicción a cocaína, no hay nada que hacer con el paciente a largo plazo, etc. Dentro de este panorama, algunas cosas que hemos ido mencionando, pero que son importantes. El alcohol como la primera causa de muerte prevenible en las Américas. Acuérdense, en las Américas, Norte, Centro y Sudamérica, el alcohol enferma y mata más personas que el cigarrillo. ¿Sí? Cigarrillo, primera causa de muerte prevenible en el mundo. Ya en todo el mundo sí es más importante como muerte prevenible el cigarrillo, pero entre las dos se llevan de lejos un porcentaje altísimo de todas las enfermedades, muertes en el mundo.
una de las primeras causas, todas las adicciones son una de las primeras causas de trastorno del sueño. El sueño es muy importante, tan importante es que ya se creó la especialidad de medicina del sueño, ¿sí? Un trastorno del sueño no es únicamente no dormir, también es despertar temprano, despertarse mucho, un sueño no profundo, un sueño con alteraciones en la arquitectura, etc. Se asocia con más de 200 enfermedades del mal dormir, ¿sí? Y todas las adicciones sin excepción afectan el sueño, ¿cierto? El cigarrillo, el alcohol, todas las drogas, la ludopatía, el uso problemático de internet, de las primeras cosas que afectan es el sueño. Asociación cada vez más clara con demencia, digo cada vez más clara es porque la evidencia científica a veces va un poquito, o generalmente en estos temas de neurociencia va atrás de los fenómenos que están pasando realmente, porque estudiar en neurociencias y especialmente en adicciones es muy difícil, genera un montón de dilemas, les voy a decir solo algunos, como un dilema ético. Usted no le puede decir a la persona, vea, fume toda la marihuana que sea, incluso de la más altísima concentración de tetrahidrocannabinol, y yo le voy haciendo resonancias y voy viendo cómo se atrofia su cerebro y voy viendo cómo usted entra en psicosis y sigue fumando marihuana hasta que llegue al suicidio, hasta que llegue a matar a alguien. Eso lógicamente no se puede hacer. Si usted es un médico con 2 dedos de frente y 2 dedos de humanidad y de corazón, ante el primer efecto secundario importante que usted vea en el paciente, debe interrumpir el estudio y ofrecerle tratamiento. Y entonces la evidencia científica a patinar. Otro gran reto en las adicciones, como les decía ahora, tristemente la mayoría de las personas con adicciones hoy en día en el mundo son poliadictos. Entonces la misma persona fuma marihuana, cigarrillo, consume alcohol y cocaína. Entonces el daño encefálico que tiene es por cocaína, es por cigarrillo, es por alcohol, es por marihuana, es por una sumatoria de todos. Muy difícil concluir, ¿cierto? Y tener evidencia. Tercera gran razón, usted no puede biopsiar el encéfalo, como usted sí puede biopsiar, digamos, el pulmón, el hígado, el riñón. El encéfalo usted no lo puede tocar. Es digamos, una caja negra que apenas estamos descubriendo muchos de sus secretos, ¿cierto? No, yo le hago biopsia sistemática como marihuana, yo estoy biopsiando el frontal, el temporal, el cerebelo, voy viendo qué pasa. Hago un estudio durante 5 años, a los 5 años por las solas biopsias ya tengo, digamos, un daño y una encefalomalacia grande, pues entonces genera un montón de retos. La mayoría de los estudios tienen que ser retrospectivos, tienen que ser, el otro tema, hay mucha inadherencia en el seguimiento de los estudios, se requiere bastante presupuesto, la industria farmacéutica tampoco le interesa mucho, porque no es un área donde puedan, digamos, obtener mucho beneficio. Muy complejo estudiar en adicciones, por eso las evidencias a veces no son tan claras, pero aún con todos esos problemas, el daño es tan grande y la prevalencia es tan alta que cada vez es más clara toda la asociación de todas las adicciones con demencia. Ya con alcohol está clara la asociación, con benzodiazepinas, empieza a hacerse clara con el consumo crónico de marihuana, con el consumo crónico de cocaína, empiezan a haber algunas evidencias, aunque todavía no tan sólidas, de opiáceos, etc. Con inhalantes y hidrocarburos ni hablar, pues el sacol, las gasolinas, el daño encefálico es brutal y masivo y rápido, ¿sí? Tercera causa de demencia hoy en día en el mundo, y como va el mundo, 2-3 décadas, ya van a acordar de mí muchos de ustedes, posiblemente a ser la primera tristemente. Asociación directa de todas las adicciones con todo tipo de agresiones, muertes violentas y trastornos mentales. Todo lo que hemos dicho, una cosa que vaya minando y dañando el encéfalo, que altere principalmente el frontal y el sistema límbico, pues genera cualquier enfermedad mental que ustedes quieran, depresión, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, ¿cierto? Una asociación directa totalmente con suicidio, ¿cierto? Cifras de medicina legal de Colombia, 50% de homicidios, hay alcohol o drogas en la víctima o el victimario, 70% de accidentes de tránsito graves donde hay víctimas, hay alcohol o drogas en la víctima o el victimario, ¿cierto? 40% de violencia intrafamiliar, hay alcohol o drogas. 40-50% de abuso sexual, hay alcohol o drogas en la víctima o el victimario. O sea, es un tema supremamente grave en neurocirugía. Más o menos 50% de los TEC severos hay asociación con licor o drogas también, ¿cierto? En fin, o sea, es una cosa brutal en el tema de la violencia, la agresión y las muertes violentas y los trastornos mentales como causa de trastornos mentales. O sea, primero se creía, no, esta persona ya le iba a dar esquizofrenia, digamos, a los 20 años, pero como empezó a fumar marihuana a los 16, entonces le dio a los 17. O sea, la enfermedad igual se iba a presentar, lo único que hizo la marihuana fue que se le presentó más rápido. No, ya se sabe que desde cero, un encéfalo completamente normal, una persona sin antecedentes personales ni familiares de esquizofrenia, que nunca le iba a dar esquizofrenia si no se expone el factor de riesgo, empieza a fumar marihuana y hasta en un 30% de los casos, por la asociación que hay hasta hoy, va a generar esquizofrenia, ¿cierto? Que la esquizofrenia no es una gripa, pues es una enfermedad supremamente grave también, ¿sí? Clara asociación de todas las adicciones con enfermedades infecciosas como VIH-Sida. Se dice que de la pandemia de VIH-Sida, cerca del 50% de las neoinfecciones o las infecciones nuevas
son asociadas con licor y drogas, principalmente con usuarios de drogas intravenosas, con drogas intravenosas como la heroína principalmente, pero no únicamente. Hasta con alcohol se aumenta la prevalencia de VIH. ¿Por qué? Porque con todas estas sustancias y con todo lo que decíamos, con ese apagar la corteza, con esa obnubilación, con esa laguna mental, usted termina teniendo sexualidad de riesgo, o sea, se vuelve más hipersexual y sin ningún control de esa sexualidad, ¿sí? Hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, endocarditis, entre otras muchas infecciones. O sea, muchas de estas pandemias, por ejemplo, de tuberculosis, o sea, como el brote o el volver a brotar de enfermedades que creíamos controladas con los antibióticos, son asociadas, digamos, a los hábitos de vida insalubres, entre ellos principalmente el consumo crónico de cigarrillo, licor y drogas, ¿sí? Crisis en el sistema de prisiones, pues en las prisiones ni siquiera, pues ni hablar lo que pasa, en las prisiones de Colombia se desaparecen personas, entra un ser humano y a los 3 meses nadie lo vuelve a ver, ¿cierto? Han encontrado sitios de disolución en ácido, fosas comunes dentro de las cárceles colombianas. Entonces lo que está pasando con adicciones, con el consumo en las cárceles es brutal. Prácticamente para sobrevivir en algunas cárceles de Colombia, en especial en algunos patios, hay que consumir, ¿cierto? Y mucha gente aprende y empieza a consumir y genera una adicción allá. ¿Y quién los está tratando? ¿Quién se atreve a ir a tratarlos, a ofrecerles tratamiento, a ofrecerles ayuda? Es como si una persona que tiene la mala fortuna de caer en la cárcel, ya por solo hecho de caer en la cárcel, ya deja de ser humano y ya se convierte en un animal, ¿cierto? Entonces ya no tiene ningún derecho humano, ya no tiene derecho a que lo traten de las adicciones, del VIH, de la tuberculosis, que se muera, para qué es tan degenerado? Pues somos una sociedad muy absurda y con mucha doble moral y con mucha falta de conciencia, ¿sí? Solo 1 de cada 10 en adicción, esto es una cifra mundial, solo 1 de cada 10 recibe una atención adecuada. Yo creería que en Colombia podemos poner 1 de cada 30, o sea, una persona que realmente genera una adicción recibe alguna vez atención especializada por alguien que se haya entrenado y que tenga una buena preparación en adicciones. Hablo de enfermería, de psicología, de medicina, de psiquiatría, de toxicología. Pues tenemos todos esos títulos, pero en adicciones no sabemos nada, o tenemos, digamos, los conceptos antiguos, los mitos, es un vicio, entonces terminamos maltratando a la persona, ¿cierto? Y el maltrato, ya lo decimos, eso no es un tratamiento en adicciones para nada, ¿sí? Asumir papel humanitario de servicio, lo pongo en negrilla, pues no debería ponerlo en negrilla, pero lo pongo en negrilla intencionalmente, porque en todos estos años de trabajar en adicciones, he visto cómo a los pobres adictos los tratan a las patadas, ¿cierto? Un ejemplo de algún residente me preguntaba alguna vez, profesor, entonces en un seminario, profesor, entonces usted, digamos, un paciente adicto, ¿cuántas oportunidades de tratamiento usted le da? ¿Cierto? Dándome a entender como dele 2 o 3 oportunidades a ese degenerado y si no se rehabilita, pues que se joda, ¿para qué es tan degenerado? Entonces yo le respondí, cuántas oportunidades de tratamiento le das vos a un paciente diabético? Entonces el residente se quedó pensando como angustiado, no, un paciente diabético, profesor, un paciente diabético, no, profesor, las que necesite. Entonces yo le decía de la misma manera, pues entonces, ¿cuántas oportunidades de tratamiento le das a una persona con alguna adicción que también es una enfermedad crónica similar a la diabetes? Las que necesite. Hay gente muy afortunada que con 1 o 2 tratamientos entiende el proceso, entiende su enfermedad y se estabiliza el resto de la vida, pero esos son la minoría. La mayoría necesitan varios sistemas de tratamiento, varios dispositivos, un seguimiento durante mucho tiempo, incluso en algunas adicciones. Se dice hoy en día que por lo menos el 50% de las adicciones el seguimiento debe ser de por vida, ¿cierto? Sobre todo las adicciones a heroína intravenosa, o bazuco, o las que tienen verdadero diagnóstico dual. Defina ese diagnóstico dual como la existencia de la adicción, que recuerden que es un trastorno psiquiátrico mayor más al menos otro trastorno psiquiátrico mayor en la misma persona al mismo tiempo. Así es la definición clásica de diagnóstico dual, ¿sí? En esos casos el tratamiento debe ser simultáneo para las dos enfermedades y el seguimiento debe ser de por vida. Marihuana y esquizofrenia, trastorno bipolar y alcoholismo, depresión y adicción a cocaína. De por vida el seguimiento, por psiquiatría y por adicciones. ¿Por qué? Porque una enfermedad potencia la otra, empeora la otra y hace recaer en la otra, ¿cierto? Sí, entonces hay que tratar las dos patologías al tiempo, ojalá por el mismo grupo terapéutico, es lo que recomiendan las mejores guías de tratamiento en estos casos tan complejos y tan difíciles, ¿sí? Entonces, usted al diabético cuando está en urgencias con un coma diabético producido por la torta de chocolate del cumpleaños, usted no le dice, hey, ¿sabes qué? Que te traten esa hipoglicemia, donde te dieron una torta de chocolate, a mí no me jodas acá, despejame este servicio de urgencias. Usted a un diabético no le dice eso, pero a una persona con adicciones sí le decís eso, ¿cierto? Llega borracho, llega a trabajo, ¿sabes qué? Este man con rastros, sacame este man, le dicen al celador, este man aquí man trabado al servicio de urgencias. Cuando si una persona adicta se atrevió a ir a un servicio de urgencias,
en más del 50% de los casos tiene una verdadera emergencia médica, ¿cierto? Como un síndrome de abstinencia, una intoxicación en evolución, un politrauma, un sangrado gastrointestinal masivo, un infarto en evolución, una endocarditis, una neumonía oportunista, un abdomen agudo, no, qué sé yo, tantas complicaciones asociadas a las adicciones, ¿sí? Algunas definiciones, ya entrando un poco más en materia, ¿sí? Como ven estas frases o estas palabras, fármaco, medicamento, droga, droga de abuso, uno a veces se ha acostumbrado como a verlas como sinónimos y a veces intercambiar una palabra por otra en un mismo artículo. Pero la OMS ha liderado que aprendamos a diferenciarlas y aprendamos como a identificar, digamos, a los verdaderos conceptos, entre otras cosas porque cada día hay más drogas de abuso en el mundo. Y si no sabemos clara la definición, pues no las vamos a conocer. De hecho, se dice que drogas de abuso en el mundo, en los últimos estudios que yo revisé, hablaba como de 690 drogas de abuso en el mundo. 690. Todos conocemos 10 o 15. Cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, heroína, ketamina, tosivía, etc. Son 690 reportadas. Entonces no conozco a nadie, me incluyo, a pesar de que llevo 15 años trabajando y estudiando en el tema, que conozca las 690 sustancias que hay. Yo conocería lo mucho, por ahí 200, probablemente menos, ¿cierto? Entonces, y todos los días no, pero cada año están saliendo 3 o 4 sustancias nuevas a lo largo y ancho del mundo. Entonces las están metiendo en un montón de productos, como productos estéticos, como productos alimentarios, como productos en refrescos, en dietas, de productos terapéuticos, de medicinas alternativas, ¿cierto? Y no nos estamos dando cuenta. Entonces, si yo no tengo claro todas las sustancias, por lo menos sí puedo tener claro las definiciones, y teniendo claro las definiciones, en una entrevista clínica bien hecha, en 3 a 5 minutos yo puedo saber si eso que está consumiendo mi paciente, que le mandó el peluquero, es una droga de abuso o no, y se lo debo recomendar que lo siga tomando, le debo decir que lo suspenda radicalmente, ¿cierto? Si yo tengo claro las definiciones, puedo definir. Si no tengo claro, pues me pierdo. Para entrar con el pie derecho en un tema, debemos entrar sabiendo claramente las definiciones. Entonces, ¿qué es un fármaco? Cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas. Sí, básicamente es la definición. Cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas. Un ejemplo simple, la sal. Cuando usted le echa sal al arroz, la única intención de echarle sal al arroz es que el arroz le sepa un poquito más rico. Sí, pero esa sal tiene un efecto en sus funciones fisiológicas, ¿cierto? Aumenta la osmolaridad, cambia la diuresis, puede aumentar la presión arterial, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí sería un fármaco. Una sustancia puede, digamos, cambiar de definición de acuerdo al contexto y a la intención de uso. Eso también es muy importante, y por eso es muy importante que el diagnóstico claro en adicciones lo haga un clínico experto, pues, ¿cierto? Clínico experto puede ser un psicólogo, puede ser un trabajador social, puede ser un terapeuta ocupacional, pero que tenga expertise, o sea, que sepa que se haya entrenado bien en adicciones, ¿sí? Medicamento, cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas con efecto o con fin terapéutico, ¿cierto? Con intención terapéutica, es la gran diferencia. Entonces esa misma sal que le eché al arroz y la utilizo para un cuadro de disautonomía o para un suero de rehidratación casera oral, ¿cierto? Pues en ese caso sería un medicamento por el contexto y la intención de uso, ¿sí? Droga, narcótico, estupefaciente. Cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas con efecto psicoactivo. Es el efecto psicoactivo lo que lo hace droga o narcótico o estupefaciente, para utilizar las palabras que utiliza el sistema legal colombiano y otros sistemas, digamos, de literatura profesional que se utiliza en el mundo, ¿sí? Es un efecto psicoactivo definido por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Una sustancia se considera psicoactiva si introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una o más de las siguientes 4 funciones: o la percepción, o la conciencia, o el comportamiento, o la regulación emocional. Una sola función que modifique ya se considera psicoactivo. Si modifica 2 o más, pues es más psicoactivo, ¿sí? Droga de abuso sería entonces cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas con efecto psicoactivo, pero que además produce placer y se puede autoadministrar. Es esa capacidad de producir placer o refuerzo positivo lo que va a diferenciar una droga de abuso de una droga de un estupefaciente o narcótico simple, ¿sí? Es lo que va a diferenciar, digamos, la marihuana del haloperidol. El haloperidol claramente es una droga narcótico estupefaciente porque modifica el comportamiento, la regulación emocional, la percepción, y depende de la dosis y la conciencia, ¿sí?
pero no es droga de abuso. ¿Por qué? Porque no produce placer. Por el contrario, el haloperidol y todos los antipsicóticos producen displacer. O sea, en vez de estimular ese sistema de recompensa, ese sistema dopaminérgico, antes lo bloquean, antes lo ponen disfuncional, antes lo regulan a la baja. Entonces lo que el paciente siente es disforia, displacer, ¿sí? Hay muchos ejemplos en el mundo. Les pongo un ejemplo que está de moda ahorita tristemente. Los energizantes son realmente ¿qué? Drogas de abuso. ¿Por qué? Porque modifican las funciones fisiológicas. Eso son un jarabe que tiene como 30 sustancias. Tiene efectos psicoactivos, tienen supuestamente psicoestimulantes menores y naturales, pero los sintetizan, los concentran y los ponen juntos en la misma lata. Entonces una lata de Vive 100, por ejemplo, en la misma lata tiene cafeína, guaraná, no recuerdo si el otro es L-carnitina y analina o fenilalanina, uno de esos, ¿cierto? En la misma lata. Entonces el efecto psicoactivo, o sea, el efecto digamos, del comportamiento en las emociones es importante. ¿Qué modifica? Modifica las emociones, la regulación de la ansiedad, la irritabilidad, depende de la dosis puede modificar el comportamiento, la conciencia, ¿sí? Y produce placer, claro que produce placer, con todo ese efecto psicoestimulante que tiene por la cafeína, el guaraná y todo lo demás, aumenta la dopamina, produce placer por lo tanto, y se puede autoadministrar, claro que se puede autoadministrar, usted lo compra en un semáforo, hasta se lo venden barato, a veces hasta en promociones lo regalan. ¿Qué es el Vive? Una droga de abuso, ¿cierto? Ahora, ¿todo el que consume una droga de abuso es adicto? Claramente no, o sea, no todo el que se toma un vino es alcohólico, ¿cierto? No todo el que alguna vez apuesta es ludópata. Entonces, ¿quién sí y quién no? Ahí nos metemos con las siguientes definiciones. Que en este tema también, y lo he venido, digamos, diciendo y denunciando durante todo el rato de la clase, hay mucho desconocimiento y hay mucho, digamos, como mal uso de los términos. Lo que decíamos, hay mucho eufemismo, que uso recreacional, que uso experimental, que uso recreativo. Es un eufemismo clarísimo, o sea, uso recreacional de marihuana. Recreación, irme para el parque, jugar fútbol, irme para la playa a nadar. Me vas a decir que irme para la playa a nadar es lo mismo que fumarme un bareto, ¿cierto? Claro que no, pero nos dan a entender eso que sí, uso recreacional de marihuana, nos dan a entender como no, te vas a recrear, te vas a relajar, te va a hacer bien para tu salud, te va a bajar el estrés. Error, eso no es lo que sucede con marihuana, ¿cierto? Lo que sucede es una intoxicación importante que te va a hacer cambios encefálicos y que te puede hacer daño encefálico y cerebral a largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando usted, digamos, consume una droga de abuso, bueno, otra de las cosas que siento, pues, y también denuncio siempre que puedo, que le ha hecho una de las cosas que más, de los conceptos que más daño le ha hecho a la humanidad es el famoso concepto en adicciones de consumo social. Usted consume, señor, sí, socialmente. ¿Qué es socialmente para usted, señor? Sí, doctor, cada que tengo reuniones. Perfecto, señor. ¿Y usted cada cuánto tiene reuniones? Doctor, pues reuniones, pues por mi trabajo casi todos los días, o sea que usted toma todos los días. Sí, doctor, ¿hace cuánto? Hace 5 años. Realmente usted es un mal consumo social, usted es un alcohólico, tiene un alcoholismo moderado severo, ¿cierto? Sí, pero para la persona es consumidor social. El 80% de los adictos que tenemos con adicciones moderadas a severas allá en el tratamiento del grupo de adicciones del San Vicente, para ellos son consumidores sociales, ¿sí? Entonces, cuando usted consume una droga de abuso, desde el punto de vista de medicina, de clínica de adicciones, de la Organización Mundial de la Salud, usted solamente puede estar en uno de esos 4 estadios. O es un consumidor en patrón de uso, ¿cierto? Que eso cada vez es más raro, que es consumir una droga de abuso sin ningún patrón, sin ningún ciclo identificable y sin ningún impacto importante en la funcionalidad. Un solo impacto importante en la funcionalidad general que le produzca una droga de abuso o una actividad adictiva, usted ya se sale del terreno de lo normal y se mete en el terreno de la patología, del diagnóstico, de la necesidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque con un impacto negativo en cualquiera de la funcionalidad ya hay disfunción. Y nos hemos acostumbrado a considerar funcionalidad solamente laboral o académica. La funcionalidad va mucho más allá de eso. Hay muchas áreas de funcionalidad en el sujeto. Doctor, vea, yo consumo marihuana y soy el mejor de mi clase. Mire mis notas, yo he tenido pacientes así. El mejor es excelente, muy bien. Su reserva cerebral académica es muy buena. Pero ¿cómo le da para dormir? Para dormir. No, si no me fumo los plones, no duermo. Y en la casa que no, en la casa ya me he echado 3 veces. O sea, tiene disfunción, tiene un problema de adicción. Así esté conservado cierta área de su funcionalidad, ¿sí? Un solo impacto importante en la funcionalidad. En cualquier área de la funcionalidad, en los últimos 12 meses ya sale el terreno de lo normal y se mete en lo anormal. Y eso incluido por clasificaciones ya como DSM-5 y CIE-11 incluso, aceptado también así estos patrones de adicción, o sea, ha simplificado también los criterios de considerar algo adictivo o no. Entonces, uso es cualquier, digamos, utilización de una droga de abuso sin un patrón identificable, sin ninguna repercusión. Cada vez es más difícil dar un ejemplo. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque es que prácticamente dar ejemplos en esto, ya hoy en día casi ninguno es consumidor de una droga de abuso en patrón de uso. La viejita que se toma 2 o 3 vinitos cuando el hijo que está en Canadá la viene a visitar
y el hijo a veces viene en diciembre, a veces viene en enero, a veces no viene, y cuando el hijo no viene, la viejita ni piensa en el trago, ni lo tiene en la casa, ni se lo toma, la viejita no es diabética, no es hipertensa, no tiene depresión, no tiene trastorno del sueño, o sea, no tiene nada que le contraindique ese vino, ese sería un uso de alcohol, eso es muy raro. Por consumidor en patrón de hábitos, ya hay un patrón regular, digamos cada 8 días, todos los sábados tengo un almuerzo especial con una copa de vino, pero no me paso de 2 copas de vino y no soy diabético, no soy hipertenso, etcétera, ¿sí? Sin ninguna repercusión en cualquiera de la funcionalidad. Abuso o uso nocivo, o para el DSM-5 dependencia leve, o uso disfuncional para el 6 de 11, cualquier impacto negativo en cualquier área de la funcionalidad en los últimos 12 meses. Ya estoy en el terreno del abuso. Y la dependencia también hay impacto negativo, pero ya hay unas variables de mayor complejidad, o sea, de mayor severidad. Considera la variable tiempo, control y severidad del impacto negativo. La variable tiempo, una sola variable que usted tenga ya está en patrón de dependencia, o sea, su adicción ya es más severa que, digamos, un uso nocivo. Variable tiempo, si usted gasta la tercera parte o más de la tercera parte de su tiempo de vida útil o productiva consiguiendo la sustancia o la actividad adictiva, consumiéndola o desarrollando la actividad adictiva o recuperándose del guayabo, los efectos de la sustancia o de la actividad adictiva, la tercera o más de la tercera parte del tiempo tiene un problema y debe buscar ayuda profesional. Recuerde que el diagnóstico definitivo y el tratamiento definitivo lo debe hacer la entrevista clínica por un experto. Todo esto son tamizajes, o sea, como sospechas del diagnóstico. Si usted se considera un clínico experto en el tema, pues trátelo usted, pero si no, remítalo a quien sí lo tenga experiencia y lo pueda tratar. La variable control, ¿qué tanto control ejerce usted sobre la sustancia o la actividad adictiva, o la sustancia o la actividad adictiva la que lo controla usted? ¿Cierto? Cuando usted dice que solamente se va a tomar 2 cervezas, realmente toma 2 cervezas, termina tomándose 20 y termina una botella de tequila peleando con la novia. Cuando usted dice que no va a tomarse un trago en un mes, efectivamente pasa un mes sin ni un solo trago y no lo necesita, no le hace falta y usted vive tranquilo con eso, ¿cierto? O realmente usted dice que no va a tomar en un mes y termina tomando 3 o 4 veces por semana, ¿cierto? ¿Sí? La variable severidad del impacto negativo es que tan graves son los problemas o esas disfunciones que tiene. A mayor gravedad de la disfunción, pues hay mayor severidad de la adicción, ¿cierto? Yo he tenido pacientes así, no es lo mismo que usted tenga una gastritis, digamos, simple en un hombre joven que abuse de cerveza, que tome cerveza 2 o 3 veces por semana. El alcohol está contraindicado en gastritis, es las primeras causas de inflamación de todo el sistema gastrointestinal y de sangrado gástrico incluso en el mundo. Pero normalmente esas cervezas pues no son una emergencia médica, le da tiempo, usted puede atender al paciente ambulatoriamente, a que usted tenga 40 años, tenga una angina inestable y consuma cocaína, ¿cierto? En ese caso la severidad, o sea, ese paciente es una emergencia médica, ese paciente incluso si le va al consultorio, usted no lo puede dejar ir para la casa, debe mandarlo inmediatamente a urgencias porque cualquier consumo que tenga es digamos, una muerte inminente. Severidad del impacto negativo, a mayor severidad, pensamos en dependencia, en menor severidad podemos pensar en uso nocivo o en dependencia leve según DSM-5. Miren que tolerancia y abstinencia no son los marcadores de dependencia. Pasa mucho, y eso pasa en todas digamos, las áreas del conocimiento humano, pero muy en especial en medicina, que un concepto que se saca en un contexto claro y determinado se extrapola a todos los demás contextos como si fuera pues libremente usado. Entonces, tolerancia y abstinencia son marcadores de dependencia en farmacología, en psicofarmacología, en farmacología básica receptorial. Si hay tolerancia o abstinencia es lo que marca dependencia, pero en clínica de adicciones la tolerancia y abstinencia son marcadores de severidad, no de estado, o sea, no definen si usted tiene adicción o no, ¿sí? Si tiene el trastorno por uso de sustancias o no. Lo que definen es severidad, o sea, usted perfectamente puede tener un trastorno por uso de sustancias sin tolerancia o abstinencia, o puede tener un trastorno, incluso se las pongo más, aumento la apuesta. Usted puede tener tolerancia a abstinencia sin tener una adicción, ¿cierto? Usted tiene un politrauma, lo meten a UCI, le ponen un goto de fentanilmidazolam, un mes, al mes lo sacan para la sala con 2 miligramos de lorazepam y la sala hace un estatus convulsivo, hizo una abstinencia severa con estatus convulsivo. ¿Ese paciente es adicto? No, fue una dependencia farmacológica creada iatrogénicamente o creada, digamos, en el hospital, ¿sí? Entonces, en clínica de adicciones son marcadores de severidad, no de estado. La tolerancia es la disminución del efecto con la misma dosis o tener que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto deseado. Y la abstinencia es el síndrome, digamos, neurofisiológico y físico asociado de alteraciones asociadas a la disminución o la retirada de la sustancia o la droga de abuso.
El DSM-5, pues que es digamos el manual digamos más usado en trastornos mentales en el mundo, pero ya también salió el CIE-11 con una buena revisión, pues apenas lo estamos revisando y aprendiendo, pero cierto, por ahora pues nos basamos mucho en DSM-5 y a veces también en CIE-10. Trastorno por consumo de sustancias, ellos prefieren eliminar la palabra adicción porque consideran que es estigmatizante, que es poco clara. Eso puede ser, digamos, no sé, polémico, relativo, porque igual es la palabra más usada donde más investigan el tema, pero a ellos lo eligieron así. Y este cambio me parece muy importante, que hasta el DSM-4 hablaba de trastornos mentales asociados al consumo o asociados a las adicciones. Ahora habla de trastornos inducidos por sustancias. Ese cambio de palabrita es un cambio, digamos, implica un montón de años de investigación médica, de causalidad, o sea, ya está claramente asociada, digamos, más asociada no, ya está claramente demostrada la causalidad, que usted consumir cigarrillo, licor y drogas le genera trastornos mentales, incluso desde cero, en pacientes sin factores de riesgo, sin predisposiciones importantes. Eso es muy importante. Están los criterios, ¿cierto? El DSM-5, ¿cierto? Habla siempre de los últimos 12 meses porque pues si usted tuvo un gran impacto con una sustancia, por ejemplo un accidente de tránsito grave en que se mató un amigo, pero eso fue hace 10 años y a partir de ahí usted no se toma un trago, entonces no hay lugar a un diagnóstico actual, eso es un antecedente. Más si ese accidente fue hace un mes y hay lugar a un diagnóstico actual y usted le debe ofrecer tratamiento multidisciplinario, incluso para cosas como ayudarle a manejar el estrés postraumático, el duelo, etcétera, ¿cierto? Sí, en los últimos 12 meses. Y hay 11 criterios, miren que tolerancia y abstinencia son uno de los criterios, usted perfectamente puede tener 9 criterios, o sea, una adicción severa sin tolerancia o abstinencia, ¿cierto? Pero esos criterios se resumen en las 3 variables que hemos hablado: severidad del impacto negativo, variable control y variable tiempo. Trastornos no relacionados con sustancias. Es importante hablar también del trastorno por juego, de la ludopatía. Ellos prefieren pues no hablar de ludopatía, pero ya lo incluyeron en el capítulo de adicciones porque ya hay soporte epidemiológico importante para ser considerado, digamos, una adicción, ¿cierto? Hay soporte en los estudios genéticos, en los estudios de impacto cerebral y de estimulación del sistema de recompensa, en el pronóstico, en la respuesta al tratamiento, en la comorbilidad, que para, digamos, afirmar que la ludopatía o la adicción a los juegos de azar o el trastorno por juego, como dice el DSM-5, pues es una adicción. Y miren, los criterios pues son muy similares, pero nos podemos basar nuevamente tiempo, control y severidad del impacto negativo, ¿sí? Y hoy en día también ya se está hablando, incluso en el CIE-11 ya también salió, digamos, y en el DSM-5 lo proponen como en otros trastornos de futura investigación, pero también lo incluyen ya el Internet Gaming Disorder, incluso en el CIE-11 va un poco más adelante y habla ya de, digamos, de uso, digamos, problemático, uso adictivo de Internet, porque, por ejemplo, el DSM-5 básicamente solamente habla de juegos en línea, pero se ha determinado por investigación científica que también las redes sociales, la pornografía en línea y las apuestas en línea también son potencialmente adictivas, y los criterios son muy similares a todos los de adicciones, pero nos podemos quedar nuevamente con la variable tiempo, control y severidad del impacto negativo. En Internet, la variable tiempo, si usted gasta la tercera parte o más de la tercera parte del tiempo de su vida útil o productiva buscando estar conectado a una página problema, estando conectado a una página problema o recuperándose de los efectos de los problemas o el cansancio de haberse conectado a una página problema, pues tiene un problema. Recuerde que si tiene una sola variable, el tamizaje ya es positivo y el diagnóstico definitivo lo hace un clínico experto. Variable control, que tanto usted controla el uso de Internet. Cuando usted dice que, por ejemplo, en un videojuego o en la pornografía, usted lo va a usar solo 1 hora o solo 2 horas, el tiempo que tiene libre, y realmente termina quedándose ahí toda la noche, va faltando citas, desplazando cosas por quedarse ahí conectado. Tiene un problema de buscar ayuda profesional. La variable control y la variable severidad del impacto negativo. ¿Qué tantos problemas, disfunciones o dificultades le ha generado, digamos, estar conectado tanto tiempo? Se dice que del 40 al 50% de estas grandes matanzas que han ocurrido en secundarias, en universidades, en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, etc., Corea, se han asociado a juegos en línea. Juegos en línea terminan haciendo hasta un lado cerebral y como un cambio incluso del encefálico y la forma de pensar de la persona, y de disparar en el juego y tener un montón de bonos y felicitaciones por ser el matón más grande en el juego, a irme a la universidad, a dispararle a todo el que se me atraviesa y un solo pasito. O sea, la mente humana y el comportamiento humano termina siendo muy frágil. Alguna vez se habló que todas las tecnologías de la información y la comunicación eran potencialmente adictivas, pero se vio que lo que tenían en común era el uso de Internet. Entonces hay mayor consenso en hablar de uso problemático de Internet, porque para hablar de adicción falta un poquito más de criterios epidemiológicos, de seguimiento, de pronóstico, de respuesta al tratamiento. Y se ha visto, repetimos, juegos en línea, pornografía en línea, apuestas en línea y redes sociales. Se han propuesto otras páginas, pero realmente no hay evidencia sólida hasta ahora de que otras páginas sean potencialmente adictivas. Por ejemplo, se empieza a hablar y hay algunos reportes, aunque
se está estudiando que el Netflix pueda tener algo de un potencial adictivo. Está en estudio, todavía no es muy claro, no parece tan claro. Bueno, hasta aquí entonces, ¿qué son las adicciones? ¿Qué órgano impactan? ¿Cuál es la importancia? Listo, entonces yo ya tengo una adicción. ¿Cómo la trato? ¿Cómo la abordo? Hay unos principios de tratamiento eficaces o unas guías de manejo que la última revisión es 2011 sacadas por el NIDA, ¿cierto? Y a la cabeza de Nora Volkow. Se pueden bajar por internet, ustedes pueden poner en Google NIDA o NIDA y inmediatamente les aparece el link y el 80-90% de esa página es de libre acceso. Usted puede bajar guías, protocolos, libros, conferencias, artículos originales, etcétera. Esa página les recomiendo que las visiten. ¿Cuáles son esos 13 principios de tratamiento, de abordaje de las adicciones? Muchas de las cosas que hemos venido diciendo las vamos a recordar y algunos otros datos nuevos. 13 principios de tratamiento. Primero, la adicción es una enfermedad compleja pero tratable que afecta el funcionamiento del sistema nervioso central y el comportamiento. Ya lo hemos venido hablando todo el rato. Es una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica y produce cambios encefálicos que persisten mucho tiempo después de la abstinencia, ¿cierto? Eso es muy importante porque muchas veces decíamos, no, es que es psicosis exotóxica, si una semana después de tener abstinencia sigue psicótico, entonces ya es esquizofrenia de base. O después dijeron, no, un mes después, es un corte totalmente arbitrario, cuando la marihuana se demora en eliminarse hasta 3 meses del encéfalo. O sea que, y incluso cuando se elimine totalmente, pueden haber cambios producidos por la marihuana que van a persistir. Entonces, es muy importante entender eso, o sea, es un daño encefálico importante y crónico el que hace el consumo crónico de cigarrillo, licor y drogas. Hasta con cigarrillo hay demostración de cambios encefálicos importantes a largo plazo. No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas, ¿cierto? Un buen tratamiento en adicción es una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja y crónica y hay que pensar un tratamiento de acuerdo al contexto de la persona. Por eso un buen tratamiento debe ser flexible. No es lo mismo una señora de 60 años que fuma cigarrillo hace 40 años a un pelado de 30 años que se inyecta heroína hace 10 años. Los dos tienen adicción y los dos tienen una filosofía similar de tratamiento, pero hay que enfocar el tratamiento y especificarlo para cada uno y de acuerdo a las necesidades de cada uno. Hay pacientes, la flexibilidad incluye también cosas logísticas, pacientes que viven lejos, que solo pueden venir una vez al mes, pacientes que por presupuesto económico solamente pueden asistir, digamos, a 2 citas por mes, lo que sea, pero si usted, digamos, es un buen clínico y ante el gran impacto y severidad de la adicción, debe ser muy flexible y tratar de mantener a su paciente en tratamiento, así sean con un dispositivo no ideal, pero sí lo debe mantener en tratamiento. Y un buen tratamiento debe asegurar también seguimiento. Esos tratamientos de supuestamente gran impacto e intensidad, que le internaron a la persona 12 meses, el paciente 12 meses abstinente, a los 12 meses lo graduaban con toga y birrete, lo aplaudían, hacía discurso. Yo tengo que volver, doctor. No, ya estás de alta o ya sabes lo que te pasó. Es como cuando a un paciente diabético le estabiliza la glicemia y yo tengo que volver. No, ya tu glicemia está bien, ya estás de alta, hasta luego. No, es una enfermedad crónica que puede recaer, que tiene muchas condiciones complejas, que tiene muchas complicaciones y comorbilidades, entonces hay que hacerle un seguimiento de mediano o largo plazo, un tratamiento bien hecho en adicciones. El tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento. Todo paciente que, digamos, que se respete con adicciones tiene ambivalencia, lo que yo llamaría el diablito y el angelito. Una parte de él ya sabe que está bueno y que está muy mal y que se debe tratar, y la otra parte de él dice, no, yo estoy muy bien, yo estoy muy joven, yo por ahora voy a disfrutar la vida otros años, más adelante lo dejo. Y entonces cuando ese angelito se quiere tratar, hay que tratar de arrancarle la mano. Pues eso obviamente, digamos, entre más rápido el inicio del tratamiento, como en cualquier enfermedad crónica, pues previene un montón de complicaciones, es mejor el pronóstico. El tratamiento efectivo debe abarcar todas las necesidades del paciente, no solamente el uso de sustancias, ¿cierto? Entonces, es lo que se llama un tratamiento integral, a eso se refiere. O sea, que no solamente que el paciente mordiéndose un codo deje de consumir alcohol o marihuana, sino observemos cómo está su funcionamiento, tratemos de buscar algunas causalidades asociadas a su consumo. Muchos pacientes empiezan a consumir después de un duelo no resuelto, es que se murió la mamá y no lo resolvieron, se separaron de la pareja y no pudieron resolver eso. Otros pacientes empiezan a consumir por un abuso sexual, digamos, no confesado, otros por un problema de la identidad sexual, otros por un problema legal, otros por un problema académico, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que intervenir en múltiples aspectos para rehabilitar integralmente a la persona, ¿sí? Los ambientes deben ser apropiados de tratamiento de acuerdo a la edad, el género, el grupo étnico, la cultura, porque eso asegura mayor refuerzo del tratamiento, mayor adherencia y mejor pronóstico a largo plazo. Para que el tratamiento sea eficaz es esencial que el paciente lo continúe durante un periodo adecuado de tiempo, ¿sí? Eso es una enfermedad neuropsiquiátrica compleja y crónica, lo venimos diciendo todo el rato.
Y entonces un tratamiento bien hecho es una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja y crónica. Hay que rehabilitar las neuronas, el encéfalo, volverle a enseñar a vivir a la persona, a producir neurogénesis. Eso no se hace en una cita ni en un regaño. O sea, yo ya te conté todo lo que te hace el alcohol, ya vos sabes lo que hay que hacer. Si no lo haces porque no te da la gana, suerte, no es tan simple, ¿cierto? El abuso de drogas más simple es mínimo 3 meses de tratamiento, generalmente requieren más tiempo. Cuando hay diagnóstico VAL, ya lo decíamos, la existencia simultánea de la adicción más al menos otro trastorno neuropsiquiátrico mayor debe ser simultáneo para las dos enfermedades por tiempo indefinido. Con frecuencia se requieren varios ciclos de tratamiento para el mismo paciente, como en cualquier enfermedad crónica y varios dispositivos. Al paciente diabético usted a veces, digamos, lo ve en urgencias, otra vez lo ve en consulta, otra vez lo hospitaliza, otra vez requiere UCI, pero después vuelve y lo ve en consulta, pero después vuelve y lo manda a urgencias, dependiendo del ciclo de su enfermedad o de la crisis que tenga en el momento. Lo mismo como en las adicciones, como en cualquier otra enfermedad crónica. Incluir estrategias para mantener los pacientes en tratamiento. A veces, digamos, esa falta de motivación es muy común en las adicciones porque justamente la adicción, lo decíamos, afecta el prefrontal y el límbico, las áreas que tienen que ver con la planeación y la motivación y la responsabilidad. Entonces, incentivos, economía de fichas, de rebajas en las citas, hay algunos países en que les pagan para que estén en tratamiento, les dan subsidios de transporte, ¿cierto? Porque han entendido el impacto y la severidad, digamos, de esta enfermedad, no solo a nivel individual, sino a nivel general. Las terapias de grupo. En las terapias individuales, hablo de las psicoterapias y otros tratamientos de modificación de conducta, son las formas de tratamiento más comunes para el abuso de drogas y han demostrado efectividad basados en la evidencia. Que la gente que dice que AA y NA, que eso es pura caspa, la gente piensa que AA o NA son dos indigentes con rastas, sin bañarse hace un mes, abrazados llorando, pues nada que ver. AA o NA son personas como ustedes y como yo, como nosotros, que simplemente han aceptado que tienen una enfermedad crónica con la adicción y que están buscando apoyo grupal y solidario en una comunidad solidaria de tratamiento a largo plazo. Hay evidencia científica, o sea, Alcohólicos Anónimos es la estrategia de tratamiento en adicciones que mayor impacto positivo ha logrado en la historia del mundo conocido. Ha sido más efectivo que incluso el médico que sea, el especialista que sea, el medicamento que sea. Es muy importante entonces eso. Entonces es tan efectivo las terapias grupales porque ayudan mucho a tener conciencia de enfermedad y voluntad de cambio, que son, digamos, de las dos cosas más difíciles de lograr en la adicción, ¿cierto? Las terapias grupales ayudan mucho, entonces un tratamiento en adicciones que se respete debe tener por lo menos alguna terapia grupal y deben ser orientadas a motivar, incentivar abstinencia, desarrollo de habilidades para rechazar el consumo, alternativas al consumo, resolución de problemas, mejorar las relaciones. Los grupos de apoyo ayudan a cambiar y mantener la abstinencia, porque acuérdense que esto es de largo plazo, o sea, casi cualquier persona en adicciones, eso lo he visto yo en mis 15 años de trabajar en esto. Casi cualquier persona en adicciones es capaz de lograr abstinencia, 6 meses, 1 año, 2 años, de cigarrillo, de alcohol, de heroína incluso. Pero lo importante no es tanto lograr esa abstinencia, sino sostenerse ahí, renunciar a eso el resto de la vida, cambiar el comportamiento de manera prolongada para poder prevenir la enfermedad de manera prolongada, que es más o menos lo que le proponemos a un diabético. Cambie su dieta, ¿por cuánto tiempo? ¿Por un mes, por un año, doctor? No, por toda su vida, porque su condición de diabético, digamos, su latencia de enfermedad va a estar ahí presente, y lo mismo pasa con la adicción. Los medicamentos son un elemento importante para muchos pacientes cuando forman parte integral del tratamiento, si forman parte integral, un medicamento dado como monoterapia. Que es que estoy fumando mucho, tomaba vareniclina, nos vemos en 3 meses. Eso no es un tratamiento para el tabaquismo, ¿cierto? Que es que estoy abusando de un opiáceo, inyectándome heroína, toma metadona, nos vemos en 2 meses. Eso no es un tratamiento, ¿cierto? Los medicamentos pueden servir, pero cuando forman parte de un programa integral de tratamiento, de un modelo integral y sistemático de tratamiento y de rehabilitación neuropsiquiátrica. Si solamente das medicamento como monoterapia, incluso se ha demostrado que aumenta morbimortalidad. O sea, es peor dar el medicamento que no darlo, cuando no tenés un tratamiento integral. Se han investigado más de 400 moléculas y solamente estos, más o menos como 8, han logrado mostrar evidencia que pueden servir, pero siempre como cuando forman parte de un tratamiento integral. La metadona para el tratamiento de adicción a opioides o opiáceos, la naltrexona para alcohol y algunos casos de opiáceos,
el acamprosato disulfiram para alcohol, la nicotina, bupropión y varenicline para el cigarrillo, la N-acetilcisteína para marihuana y cocaína, y hay evidencia desde el punto de vista farmacológico, pero dentro de un tratamiento integral de un manejo sintomático agresivo. O sea, que el paciente no duerme bien, entonces algún clínico genio diría, no, es que no duerme bien porque es que el alcohol le afectó el sistema GABA, entonces eso por ahí eso se demora en regularse 3 a 6 meses, espera y verá 3 a 6 meses sin tomarse un trago y va a dormir como un bebé. Puede que ese razonamiento sea correcto y tenga razón, pero entonces en 3 a 6 meses, mientras se regula ese sistema GABA y glutamato y de noradrenalina, que el paciente no duerma 3 meses, ok, ¿cierto? O que cuente ovejas, o que se ponga a hacer velitas, lo que ves que hacemos, ¿cierto? Hay que ofrecerle un tratamiento, porque una semana sin dormir el paciente va a volver a consumir, porque eso va a ser desesperante. Que no es un trastorno del sueño primario, muy probablemente no, es secundario asociado, pero ese manejo sintomático agresivo el primer mes, los primeros 2 meses va a ser clave para que el paciente pueda tener, digamos, disposición y estabilidad suficiente para lograr la mejoría y avanzar en el tratamiento, ¿sí? Y evitar medicamentos con potencial adictivo. Esto no debería ponerlo, es más o menos obvio, pero he visto un montón de pacientes con diagnóstico de adicción al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, y les mandan los del grupo Z, solpidenza, leplon, sopiclona, sopiclona, les mandan clonazepam, lorazepam, diazepam, o sea, un desastre total, les mandan ritalina, pues, o sea, medicamentos con potencial adictivo en paciente con historia de adicción está contraindicado, ¿cierto? Porque el paciente lo va a usar, lo va a combinar y le va a complicar su adicción. He tenido un montón de casos de alcohólicos que van al médico y les mandan benzodiazepinas y entonces ya tenemos 2 problemas, adicción al alcohol y a benzodiazepinas, entonces ya es más difícil, es un encéfalo más tocado, más golpeado, es un paciente con más problemas de memoria, más problemas de atención, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. La única excepción de pronto que confirma la regla es la metadona en opiáceos, que tienen potencial adictivo aunque menor, pero lo tiene, pero bien usado en un programa de mantenimiento con metadona en tratamiento integral puede ser de muy buena ayuda. De resto, medicamentos con potencial adictivo están contraindicados en adicciones. El tratamiento de cada paciente debe ser evaluado continuamente y de ser necesario modificado, como en cualquier enfermedad crónica. Diversos enfoques a veces son necesarios en el mismo paciente, la intensidad puede ser variable de acuerdo a la estabilidad o crisis de la enfermedad y el enfoque debe ser siempre integral y multidisciplinario. Muchos pacientes tienen otros trastornos mentales comórbidos, porque algunos, digamos, personas se han atrevido a afirmar que no, que el diagnóstico dual, la comorbilidad en adicciones no existe. Pues eso también es hilar demasiado, digamos, ancho, pues es como no pensar bien las cosas. Por el contrario, se ha visto que el diagnóstico dual existe entre el 50 al 90% de todas las personas que tienen adicción, o sea, el 50 al 90% tienen al menos otro trastorno neuropsiquiátrico mayor asociado, ¿sí? Todo paciente con adicciones se le descarta el diagnóstico dual por esa alta prevalencia que hay, porque cuando no se diagnostica adecuadamente los 2 trastornos, o sea, por ejemplo, el paciente es bipolar y adicto al alcohol y solamente va a Alcohólicos Anónimos y no nadie le diagnostica la bipolaridad, a ese paciente le va a ir mal. O si el mismo paciente bipolar, únicamente va al psiquiatra, el psiquiatra solo le trata el trastorno bipolar, pero no le interviene el alcoholismo, a ese paciente también le va a ir mal. Entonces, se deben hacer todos los diagnósticos simultáneos en el paciente y hacer un tratamiento simultáneo, ojalá por el mismo equipo de tratamiento a mediano o largo plazo. Se recomienda que cuando hay un diagnóstico dual claro, el tratamiento debe ser indefinido en el tiempo, o sea, seguimiento de por vida, porque son enfermedades muy complejas y con altísimo grado de disfunción. La desintoxicación y estabilización inicial es solo la primera etapa del tratamiento y hace poco para modificar el uso de sustancias a largo plazo, ¿sí? O sea, me he visto tristemente en grandes hospitales como el San Vicente y otros hospitales que hacen excelentes diagnósticos, abstinencia alcohólica, un tratamiento excelente, una desintoxicación, el paciente sale al pelo a las 3-4 semanas. Yo tengo que volver, doctor. No vuelva a tomar. Volver, no, ya estás bien, chao. ¿Cómo así? O sea, ¿cuál es la enfermedad de base del paciente? El alcoholismo crónico. La abstinencia o la intoxicación fue una complicación. Muy importante tratar la complicación totalmente. Pero si usted le trata la complicación, no le trata la enfermedad de base, el pronóstico del paciente igual va a ser pésimo. Para los 8 días o los 15 días o al mes va a volver a tomar, se va a volver a intoxicar, va a volver a tener abstinencia y puede que esa vez ya no logre llegar, ya este accidente o se suicide, etcétera, ¿cierto? Se requiere tratamiento integral a mediano y largo plazo, ayudar a resolver ambivalencia y motivar al tratamiento. Y si no se puede tratar, remitir oportunamente. O sea, usted no está en la obligación de tratar a estos pacientes. O sea, nadie en medicina tiene la obligación de saberlo todo ni de enfocar a todos los pacientes. Eso es imposible. Pero si usted está en la obligación, como clínico del área que sea, de hacer un diagnóstico o por lo menos una sospecha de diagnóstico oportuna y una remisión oportuna a quien sí lo pueda entender, diagnosticar y tratar adecuadamente, porque si no, no le va a hacer bien a su paciente.
El tratamiento no tiene que ser voluntario para ser eficaz. Esto es muy importante porque esto va incluso en contra como de la lógica o de lo que a veces basado en la ingenuidad o a veces en la mediocridad hemos pensado. Es que usted no quiere tratar, si no quiere, ¿sabe qué? Cuando usted lo trajo fue la mamá, cuando usted venga por sus propios medios, vuelva, y si no, lárguese ¿qué? Ese pelado se va para la olla, allá se suicida, pues, o sea, ¿acaso el tratamiento de la esquizofrenia es voluntario? ¿El tratamiento de la manía psicótica es voluntario? ¿La depresión psicótica? La mayoría de los casos no, pero uno sabe que el paciente tiene una condición tan grave que uno lo trata. Ahora, no se trata de violentar sistemáticamente, digamos, los derechos humanos y secuestrar a los pacientes con adicciones. Hay casos de casos, hay pacientes con adicciones, con psicosis crónicas, con demencias crónicas, que sí literalmente hay que como cogerlos a la brava, digamos, lo hacía tratamiento, pero esas son las excepciones. La regla es que el paciente tiene todavía conservada gran parte como de su conciencia y voluntad, entonces se le debe respetar su dignidad, pero se le debe presionar al tratamiento. Cosas como, hombre, o te vas de la casa, con ese consumo ya no te aguantamos. O te vas de la casa o estás por tu cuenta. Eso es una presión. No le estoy violentando ningún derecho, pero le estoy diciendo, hombre, ya es hora que te trates, ¿cierto? O incluso pueden ser incluso incentivos positivos, que a uno le pueden dar risa, pero que para el paciente pueden marcar la diferencia. Algún paciente de nosotros se trató única y exclusivamente, es un pelado como de marihuana y cocaína, como unos 18 o 20 años, que únicamente fue a tratamiento, era como un abril. Fue únicamente tratamiento en abril porque una tía que tenía plática le prometió que si se trataba y le mostraba pruebas negativas en noviembre, en diciembre lo llevaba a San Andrés y el paciente no conocía el mar. Solamente por eso fue al tratamiento, pero le sirvió. Por a los 2 o 3 meses de estar en tratamiento, ya empezar a bajar el consumo, él empezó a abrir como su motivación y su ojo de la conciencia y empezó a decir, no, muchas gracias a mi tía y ojalá me lleve al mar, pero yo ya sé que yo estaba llevado, yo tengo que tratarme por mí mismo. O sea, inicialmente no tiene que ser voluntario. Muchos de estos estudios los han hecho con el sistema de tránsito norteamericano, ¿cierto? Que el sistema de tránsito en algunos estados de Estados Unidos es muy, muy estricto y el transporte público es muy malo. Entonces lo detectan en una prueba rápida con algún consumo conduciendo un vehículo, le suspenden el pase por muchos meses o se lo suspenden hasta tanto un centro especializado, certificado y adherido a la unidad de tránsito o de gobierno local, certifique que el paciente puede volver a manejar y que no es un peligro para la salud pública. ¿Qué más obligatorio que eso? O sea, tiene que ir o se queda sin pase. Y manejar sin pase, si lo descubren sin licencia, con licencia suspendida, eso da hasta cárcel, es un delito muy grave, ¿cierto? O sea, la mayoría de la gente ni se atreve a hacer eso. ¿Qué más obligado que eso? Y se ha demostrado que por lo menos el 50-60% de esos pacientes que van así obligados tienen un impacto muy importante en su tratamiento, pues en su enfermedad. Entonces, eso es otra cosa que debemos reevaluar y por eso se ha hablado mucho de entrevista motivacional, de presiones de incentivos sanos para que la persona busque tratamiento, respetando siempre derechos y dignidad humana. No estoy hablando de algunos centros de garaje que anecdóticamente me han contado algunos, incluso en nuestro medio en Colombia, que secuestran a la gente literalmente con gente armada, lo meten en una camioneta, unos zampones y lo tiran en una celda pasándole la comida por debajo de la puerta. Pues eso no es medicina, eso no tiene nada que ver con medicina. Eso es respetar derechos humanos, incluso es un delito, eso es secuestro, eso es tortura, ¿cierto? No estoy hablando de eso, estoy hablando de los otros incentivos y de las otras, digamos, motivaciones para que el paciente logre conectarse a un tratamiento. El uso de drogas durante el tratamiento debe ser supervisado constantemente ya que pueden ocurrir recaídas, o sea, como en cualquier enfermedad crónica, como cuando usted a un diabético le manda hemoglobina glicosilada o un hipertenso le toma la presión esporádica de vez en cuando, pues, ¿por qué? Porque es una enfermedad crónica y puede pasar, y eso no significa estigmatizar al paciente, cogerlo con todo, rechazarlo, sino simplemente es una detección temprana de una recaída, ayuda a modificar el tratamiento a largo plazo y a mejorar el pronóstico. Los programas de tratamiento deben incluir exámenes para VIH, SIDA, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y generales. Además, deben estar dirigidos a concientizar y cambiar conductas de riesgo para la transmisión de enfermedades. Todas las adicciones sin excepción se asocian con todas estas pandemias de enfermedades infecciosas y otro montón de enfermedades generales. Sin exagerar, las adicciones se asocian con más de 450 tipos distintos de enfermedades en prácticamente todos los sistemas del cuerpo, entre los cuales hay más de 80 tipos distintos de cáncer. Entonces, un tratamiento bien hecho en adicciones es incluso un tratamiento preventivo y de gran impacto en un montón de enfermedades, ¿cierto? Entonces, un tratamiento integral debe ayudar a detención precoz y mandar exámenes de todo y un seguimiento precoz de todas estas enfermedades. El tratamiento es una estrategia efectiva de salud pública. Este es un estudio publicado en JAMA que muestra cómo las recaídas de diferentes enfermedades crónicas en la adicción a las drogas recaen el 40 al 60%, en diabetes tipo 1 hasta el 50%, hipertensión 70%, y poco asma hasta el 70%. Miren que le va hasta mejor que otras enfermedades crónicas, o sea que el tratamiento sí es efectivo y insistir también, como en cualquier enfermedad crónica, que una recaída no es el fin del camino. Una recaída es un replanteamiento del tratamiento y del impacto a largo plazo, como en cualquier enfermedad crónica.
¿Cuál es entonces el tratamiento ideal en adicciones? Un tratamiento que debe ser multidisciplinario, muchas disciplinas, una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja y crónica, no se hace con una cita ni con un solo profesional, sino con un montón de profesionales, debe ser integral, no únicamente el consumo de sustancias, sino todos los factores asociados, como venimos hablando, de mediano a largo plazo, debe darle tiempo a ese encéfalo para que haya neurogénesis, para que haya recuperación a ese ser humano, para que aterrice y acepte su enfermedad, y debe ser flexible. El tratamiento es el que se debe amoldar al paciente y no el paciente al tratamiento, y debe ser basado en la abstinencia total y radical, digamos que sería el otro apellido, pues, ¿cierto? Así a sabiendas de que por ahí entre el 60 al 70% de los pacientes no van a lograr abstinencia total y radical el resto de la vida, pero por lo menos van a lograr periodos de mucha mejoría y de disminución de impacto. Solamente hay por ahí un 30% de los pacientes que se tratan en adicciones que efectivamente van a seguir como un avión fallando, cada vez peor, con más crisis, hasta que se enferman o mueren de manera aguda por la adicción. Pero el 70% van a tener el resultado ideal de un 30-40% de abstinencia total y un 30-40% de reducción de daño. Entonces tiene todo el sentido tratarlo, que eso es lo que hacemos con cualquier otra enfermedad crónica. Una prueba científica de todo lo que vengo hablando, que el tratamiento bien hecho en adicciones es una rehabilitación neuropsiquiátrica. Esta es solamente una correlación especial para el sistema dopaminérgico, que es como esa primera ficha dominó del sistema de recompensa que veníamos diciendo. Entre más amplio los colores y más brillantes, hay mayor flujo y mayor oxigenación. Un sistema de recompensa dopaminérgico normal es como un control normal. Un consumidor de metanfetaminas, que es estas sustancias anfetamínicas más potentes, como el cristal, por ejemplo. Un mes después de abstinencia, en un tratamiento multidisciplinario, miren, su sistema dopaminérgico dista totalmente de lo normal. 14 meses después de abstinencia total y un tratamiento intensivo, su sistema dopaminérgico se parece a lo normal, mas todavía no es igual al normal, ¿cierto? Parece que incluso en algunas partes del encéfalo, en especial en el sistema de recompensa, queda alguna huella de la adicción. Y por esa huella de la adicción es que se recomienda la abstinencia total y radical el resto de la vida. Como les digo, es como el diabético. ¿Cuánto tiempo tiene que cuidarse el diabético de los azúcares elaborados? El resto de la vida, si quiere mantenerse sano, si quiere tener calidad de vida. Lo mismo pasa con la adicción. Abordaje inicial. ¿Qué debe hacer, digamos, el médico no experto en adicciones? Por lo menos un tamizaje. Hay unas preguntas un test de 4 preguntas que primero se sacó para alcoholismo como en los años 80, en los 90 se extrapoló también a sustancias y ya está validado en español como desde este siglo, ¿cierto? En España. De 4 preguntas de respuestas de sí o no. Si usted se demora 3 a 5 minutos haciendo ese test en una consulta, y con ese test usted ya puede tener un tamizaje si la persona tiene un problema con adicciones y debe enviarlo a una consulta especializada de adicciones o no. ¿Qué debe hacer también? Identificar y remitir episodios de intoxicación aguda y abstinencia, que son muy comunes las complicaciones en estos pacientes, informar y motivar siempre al tratamiento. O sea, y es mantenerse uno bien informado también, no con mentiras ni con terrorismo, sino con verdades, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted le dice a un paciente, la marihuana es, y he visto médicos que dicen eso, la marihuana es súper terapéutica y no se ha demostrado ningún efecto secundario. Eso estás mal informado, eso no es verdad, pues, ¿cierto? Y si le dices eso a un paciente, eso es gravísimo, porque el paciente se va a quedar con eso y la posibilidad de que tenga una disfunción y un daño crónico por marihuana es toda, ¿cierto? Entonces, adecuada información y motivación, ayudar a resolver siempre ambivalencia y negación, diablito y angelito, siempre está presente. Entonces ser aliado de ese angelito, no con un regaño, no con manera violenta, sino con lo que se ha llamado, incluso que ya tiene cada vez más evidencia, entrevista motivacional, que es una entrevista basada en el paciente y respetando los derechos del paciente, respetando su subjetividad y es basada en el diálogo, no en el regaño. Entrevistar siempre a un acudiente, un familiar, porque persona con adicción que se respete siempre minimiza o digamos, a veces inconscientemente, no porque sea antisocial, oculta o no hace consciente su adicción. Entonces un familiar le debe hacer uno más consciente, o sea, realmente el consumo de este señor es tan seguro, es sano, o realmente hay problemas, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando yo no lo puedo tratar, remitirlo oportunamente. El famoso tamizaje K-Shade. Preguntas de sí o no, incluso las pueden hacer ustedes, ¿cierto? Y por prevalencia, sé que el 20% de todos los que vean mínimo el 20% de todos los que vean esta conferencia tienen un problema de adicción. Hágasela para ustedes mismos, para sus familiares y obviamente para sus pacientes. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de controlar o bajar la cantidad de alcohol o drogas que consumen? Respuesta es sí o no. ¿Alguna vez se ha sentido usted incómodo porque alguien criticaba su forma de consumir? Respuesta es sí o no. ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado o culpable de su forma de consumir? Respuesta es sí o no. ¿Alguna vez se ha tomado usted un trago o ha consumido drogas temprano en la mañana para aliviar los efectos de la resaca o del guayado de la noche anterior? ¿Sí o no? 2 respuestas que sí o más, tamizaje positivo, debe buscar ayuda profesional.
solamente una respuesta positiva o ninguna, ahí consideramos que el tamizaje es negativo y se puede quedar tranquilo por ahora, pero hay que hacer igual, al que el tamizaje sea negativo, una consulta como de asesoría y de prevención de consumo de cigarrillo, alcohol, marihuana y demás sustancias y demás potenciales temas adictivos como la ludopatía y el uso problemático de Internet. Nosotros sacamos en el grupo de adicciones este libro, ¿cierto? Lo sacamos en 2015, que es un compendio como de los principales filosofías de tratamiento del grupo de adicciones del hospital, que en este año está cumpliendo 46 años, es del 74, los primeros, digamos, avances en ese grupo, en esos tratamientos, ¿sí? Y ha habido muchos desarrollos en todo ese tiempo y ese es un buen resumen de esos desarrollos, se puede conseguir ahí en el hospital, es de venta libre, ¿cierto? Y es de divulgación científica, pues para toda la población general, pero también tiene información científica muy importante para médicos. ¿Qué hacemos entonces con nuestro glorioso sistema de salud, ¿cierto? Cuando hay una adicción, en los últimos 10 años ya se logró que las adicciones sean consideradas ya enfermedades, como lo son hace más de 30 años en el mundo, ¿cierto? Pero en Colombia pues hace 10 años, y es considerado el sistema de seguridad social de Colombia. Pues a mí me parecía muy absurdo. Hace 11 años, yo llevo 15 años trabajando en esto, a mí me tocó la época en que usted no podía, digamos, mandar a un paciente con una EPS para decirle, ve, el paciente tiene adicción al tabaquismo, mándele unos rayos X. O tiene adicción a heroína intravenosa, mándele un VIH, y la EPS lo negaba. ¿Que por qué? Porque es que eso no está cubierto en el sistema de seguridad social. Y el triaje se lo hacía a veces, ni siquiera era la enfermera del médico, en un celador. El celador lo sacaba patadas de servicio, pues, de atención, pues. Cosa tan absurda. Si un sistema de salud no impacta las primeras causas de enfermedad y muerte, entonces, ¿para qué es un sistema de salud? ¿Cierto? Sí, pero bueno, ya se logró meter un montón de peleas. Ya incluso está en el plan básico de salud para la mayoría de los casos, en algunos casos a través de lo que llama el MIPRES o el NOPOS, ¿cierto? Las diferentes EPS están en la obligación de ofrecer tratamiento, entonces usted los debe remitir a la EPS, ¿sí? Hay una línea amiga que todavía funciona manejada por EPM, municipio de Medellín, 444-4448, donde la informe manejada como 12 horas al día, 7 días a la semana, donde dan información de salud mental y adicciones. Algunos centros que conozco, que yo sé que están certificados y son serios, no son los únicos buenos, pueden haber 40, 50 centros buenos en el Valle de Aburrá, pero sí que estén certificados por la entidad local de salud y que haya por lo menos un profesional de salud en el equipo, o sea, que por lo menos haya un psicólogo, ¿cierto? O un médico, en fin. Carisma, Fundación Brújula, Semillas de Fe, Fundación Universitaria Luis Amigos, Universidad San Buenaventura, la Comunidad Las Palmas de Envigado, la Fundación La Luz, el Hospital San Vicente, el Grupo de Toxicología de Adicciones, los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y Ludópatas Anónimos. Esos 3 grupos están en nuestro medio, están en Medellín, en la gran mayoría de los municipios de Antioquia. Entonces, si la EPS se demora mucho, si usted no sabe qué hacer con el paciente, por lo menos remítalo al grupo local de AA, NA, LA, puede buscar en internet, en Google, en su celular, ponga AA Medellín, LA Medellín, y ellos son súper juiciosos, ahí mismo aparece el teléfono de contacto, usted inmediatamente puede llamar y le dicen dónde se reúnen y a qué horas. Son grupos sin ánimo de lucro, con un sistema aprobado de tratamiento que se ha llamado de 12 pasos, ¿sí? O en esta línea, esta es la línea amiga de AA, o Alcohólicos Anónimos Medellín. El modelo integral de atención en salud o las rutas integrales de atención en salud, que son el sistema que está implementando el ministerio desde hace unos años, ¿cierto? Es muy importante observar, como observen, y estos son estudios epidemiológicos ya hechos en Colombia, ¿cierto? Cómo los trastornos mentales y el comportamiento son el 4º problema de salud pública grave de enfermedades crónicas en Colombia, ¿cierto? Después de la diabetes, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, EPOC, deficiencias nutricionales, sobrepeso, obesidad, está psicosis tóxica, conciencia de consumo, uso nocivo, sobredosis, dependencia, efectos agudos y crónicos sobre la salud y problemas sociales agudos y crónicos, ¿sí? Miren que es un impacto mayor que la depresión, la demencia, la esquizofrenia y el suicidio, lo que yo les venía diciendo, pues no solo carreta o opinión, sino que eso está demostrado, pero ya es muy importante que lo visualizamos en Colombia y ya se empezaron a crear grupos de adicciones generales en las EPS, en los diferentes sistemas de salud, lo que es muy importante para realmente impactar positivamente la salud de toda nuestra población. Dentro de las bibliografías, pues recomiendo algunas, como el libro de Pedro Lorenzo de drogodependencia, es uno de los mejores libros de adicciones en el mundo, ¿cierto? El libro de nosotros, el libro de la APA, ¿cierto? También están las páginas del NAIDA, ¿sí? Y otras páginas, ¿cierto? Gracias pues a esta primera parte.